Algunos crímenes son malvados y otros parecen imposibles, de esos que te hacen preguntar ¿cómo esto puede ser real? Porque no solo rompen leyes, sino también la lógica, la confianza y el instinto humano básico. Estos no son crímenes pasionales ni errores momentáneos, son historias que no deberían existir. Porque a veces la parte más aterradora no es lo que pasó, sino simplemente que sucedió. La policía sabe a lo que se enfrenta y lo que está haciendo. Eso es lo que todos piensan. Están capacitados para actuar con lógica y profesionalismo ante crímenes, previniendo delitos, reuniendo pruebas, arrestando culpables y brindando justicia a las familias de las víctimas. Pero ¿qué pasa cuando la misma policía en la que confías lo echa todo a perder con una sola decisión equivocada? En el lamentable y largo caso de Nona Dirksmeier, una reina de belleza de 19 años, hallada sin vida en su casa, la policía fue negligente e incompetente, perdiendo tiempo persiguiendo a quien creían culpable e ignorando señales claras que siempre estuvieron presentes. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales sobre crímenes reales. Así que si te gusta ese tipo de contenido, dale al botón de suscribirte. Es gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Nona Carol Dirksmeier nació el 26 de diciembre de 1985 en Zachary, Luisiana, hija de Paul y Carol Dirksmeier. Luego la familia Dirksmeier se mudó a Russellville, Arkansas, y lo hizo su hogar. Su papá estaba en el ejército y su mamá era enfermera. Tenía 4 hermanos, una hermana, y eran muy unidos. Nona estudió en la preparatoria Dover y se graduó en 2004. Sin embargo, ella y su familia vivieron dolor y trauma. El 20 de agosto de 1996, Nona tenía 10 años. Ese día falleció Paul, el papá de Nona, y fue muy difícil para la familia. Poco después de su muerte, Nona, en la preparatoria, confesó a su mamá un aterrador secreto guardado por años. La muerte de su padre fue un escape para Nona. ¿Por qué? Bueno, porque resultó que la persona que se suponía debía ser el protector de Nona era un monstruo. En realidad, trágicamente, Nona fue sometida a abusos de todo tipo por parte de su padre, y está de más decir que escuchar algo así es simplemente repugnante. Afortunadamente, Nona escapó de este ciclo a temprana edad, pero eso no disminuyó el trauma, ya que debía enfrentar los recuerdos, la culpa y crecer sin su padre. Cuando se lo contó a su mamá, Carol le creyó, pero nada podía hacerse porque el agresor, su esposo, había fallecido y no enfrentó consecuencias en esta vida. Este trauma dejó a Nona con profundas cicatrices emocionales. Era increíble, pero sufría depresión desde joven. Nona era una niña tímida y dulce, pero su círculo de amigos era bastante pequeño, y no era una persona abierta con quienes la conocían, pero aquellos que conocían a Nona eran sus amigos incondicionales, y uno de ellos era su mejor amiga. En su kinder, Kevin Jones era el mejor amigo que todos querían, atento, amable y protector con Nona. Los dos vivían cerca uno del otro y básicamente eran inseparables mientras crecían. Siempre hacían cosas juntos, planeaban actividades y simplemente disfrutaban de la compañía del otro. Kevin también era una de las pocas personas que sabía sobre el abuso que Nona sufría, y en vez de dejarla sola para que lo resolviera, él se quedó a su lado en todo momento. Aunque Nona era difícil a veces, Kevin tenía una paciencia inmensa y creía que Nona saldría adelante. Él estuvo ahí para ella cuando sufría de sus terribles episodios de depresión, y su amistad solo se fortaleció con el tiempo, tanto así que empezaron a salir, lo cual fue simplemente perfecto. Todos sabían que Nona y Kevin eran el uno para el otro. Sus amigos también la animaban a abrirse más. No hay nada de malo en ser reservada, pero los amigos de Nona sabían que nació para hacer cosas increíbles y solo necesitaba un empujón. Ese pequeño empujón llevó a Nona a participar en concursos de belleza, donde ganó varios premios. Ganó Miss Petty Jean Valley en 2005 y compitió en Miss Arkansas ese año. Nona también canalizó su dolor emocional en algo productivo y participó en mucho trabajo voluntario para mujeres que sufrían abuso o violencia. Era muy religiosa,
cantaba en el coro de su congregación y también era miembro de la primera iglesia cristiana y de Big Brothers and Big Sisters. Nona y Kevin se inscribieron en la Universidad Tecnológica de Arkansas para la universidad. Nona, queriendo usar su talento musical como una posible carrera, eligió la educación musical como su especialidad en la universidad. Era el momento para que Nona extendiera sus alas y decidió rentar un departamento cerca del campus. La mamá de Nona, Carol, se casó de nuevo tras la muerte de Paul, y su padrastro era mucho mejor que su padre biológico. Él seguía siendo estricto, y todos en la casa tenían que seguir sus reglas, lo típico de llegar temprano a casa, tener un horario de llegada, todo ese tipo de cosas. Bueno, Nona no quería hacer eso ya que estaba en la universidad y quería independencia, y con razón. Por eso se mudó a su departamento en Russellville, Arkansas. En un año, Kevin sorprendió a Nona con noticias inesperadas. Kevin decidió cambiar de universidad y ahora se mudaría a hora y media de Nona. La pareja había estado en una relación durante unos 5 años y esta era la primera vez que intentarían lo de la relación a distancia. Aunque no era lo ideal, Kevin esperaba que el amor entre él y Nona fuera más fuerte que la distancia y que lograrían que funcionara. Se comunicaban seguido, se actualizaban y se veían cuando podían. Pronto llegó diciembre de 2005 y el ambiente se llenó del espíritu navideño. Pero también fue en esta época trágica cuando algo aterrador le sucedió a Nona, y eso además dentro del mismo lugar que ella llamaba hogar. El 15 de diciembre de 2005, Kevin y Nona planeaban verse, ya que por fin estaban libres en vacaciones y querían pasar tiempo juntos. A las 9 a.m. Nona le escribió a Kevin deseándole buen día. Trágicamente, fue la última vez que él supo de ella. Con el tiempo, Kevin esperaba la llamada de Nona, pero nunca llegó. Preocupado, la llamó y le envió mensajes frecuentemente. Kevin, desesperado, le escribió a Nona: ¿Estás viva? Cuando terminó sus mandados, llamó a su amigo Ryan, repartidor, para pedirle que revisara a Nona. Ryan fue al departamento y se sorprendió al ver su auto en el estacionamiento. Las luces de la casa estaban encendidas, pero al tocar el timbre nadie respondió. Kevin tenía un mal presentimiento y pidió a su mamá que lo acompañara al departamento de Nona. Normalmente tenía llave, pero la olvidó en casa. No tuvo opción y entró por las puertas corredizas traseras, que normalmente estaban aseguradas desde adentro. Varias fuentes afirman que había una reja de seguridad que Nona pidió, ya que a veces estaba sola en casa y temía por su seguridad. Kevin pensó que habría rejas de seguridad, pero al llegar atrás, el trío vio que no había en las puertas corredizas. Esto fue inmediatamente alarmante para Kevin porque Nona nunca habría quitado la reja de seguridad, especialmente si estaba sola en casa. Entonces, ¿por qué la quitaron? Al entrar Kevin al departamento, vio algo rojo en las persianas y seguro ya imaginas qué era. Al subir al dormitorio de Nona, encontró una escena horrible. Nona, de 19 años, yacía sin vida y fría en el suelo, en un desastre espantoso. Kevin, angustiado y actuando por impulso, abrazó a la fallecida Nona y sollozaba sin control. Era su novia desde hace 5 años y ahora yacía ahí, sin vida y expuesta. Janice, la mamá de Kevin, llamó de inmediato a la policía. Al llegar los investigadores y servicios de emergencia, acordonaron la casa y notaron que el ataque a Nona fue terrible. Utilizaron una lámpara de mesa y un cuchillo para atacar a Nona. Había un envoltorio de anticonceptivo en el piso y una huella en la lámpara. La autopsia de Nona indicó que murió entre las 10:30 a.m. y la 1 p.m. Aquí los investigadores cometieron un grave error al no inspeccionar bien la escena del crimen. No tomaron muestras de las persianas ni buscaron huellas de zapatos. Además, solo inspeccionaron el dormitorio donde hallaron a Nona. ¿Por qué actuarían así? Bueno, es porque ya tenían la mirada puesta en una persona en particular, Kevin. Al entrar al departamento y ver a Kevin, los detectives supieron que era su sospechoso. Primero notaron que la ropa de Kevin tenía sangre de Nona, ya que la abrazó y lloró al encontrarla. Los investigadores concluyeron que él lo hizo a propósito para ocultar evidencia del crimen en su ropa. Para ellos, era la única explicación lógica, pero solo era el comienzo.
La policía también vio sospechoso que Kevin llegara al departamento de Nona con su mamá y un amigo. Según la policía, Kevin había pensado con anticipación y llevó personas con él para que pudieran darle una coartada. ¿Recuerdas el mensaje de Kevin a Nona preguntando si estaba viva? Los investigadores se aferraron a esta información y acusaron a Kevin de atacar fatalmente a Nona. Ahora, si esto te suena totalmente ridículo, no eres el único, pero hay más. Los detectives llevaron a Kevin, de 19 años, a la estación y lo interrogaron hasta obligarlo a confesar el crimen. Durante el interrogatorio, Kevin estaba solo y al enterarse de que era sospechoso de la muerte de su novia, golpeó una silla por pánico y frustración, todo grabado en cámara. Cuando los investigadores vieron esto, etiquetaron a Kevin como un abusador secreto y consideraron más probable que atacara y acabara trágicamente con la vida de Nona. Recuerda que Kevin no tenía abogado y lo presionaban para confesar. Lo obligaron a hacer un polígrafo y lo reprobó. Pero aquí viene lo interesante. El lector de los resultados no era especialista, solo un policía novato, así que los resultados eran inútiles desde el inicio. Pero si eso no te dan ganas de arrancarte el cabello, entonces esto que sigue sí lo hará. Los detectives no tenían ninguna evidencia contra Kevin. Por cómo se veía la escena del crimen, Nona había luchado por su vida. Y eso significaba que el atacante probablemente tenía rasguños, moretones y heridas en el cuerpo también, pero Kevin no mostraba ningún signo de esto. Durante la investigación, llegaron a acusar a Kevin de ser un novio celoso y vengativo con Nona. Esta parte puede confundirte, pero no eres el único. Cuando los investigadores hablaron con los amigos de Nona, descubrieron que ella supuestamente salía con otro chico a espaldas de Kevin. La policía comprobó la coartada de ese hombre. Era sólida y lo descartaron. Sin embargo, los investigadores seguían creyendo que ese era el motivo de Kevin. Según la policía, cuando Kevin se enteró de que Nona le estaba siendo infiel, aparentemente la confrontó y la golpeó hasta matarla. La policía, con esta información, básicamente obligó a Kevin a confesar, pero ¿cómo lo hicieron? Bueno, los detectives le dijeron a Kevin que todos en su familia y en la de Nona creían que él era el culpable. Los investigadores estaban desviando seriamente la investigación y tratando de culpar a Kevin solo para poder cerrar el caso. Kevin quedó devastado y se perdió el funeral de Nona, que ayudó a organizar, porque la policía lo retuvo mucho tiempo en la estación. Esto siguió meses, y si crees que eso es loco, aún no acaba. En marzo de 2006, casi 3 meses tras la muerte de Nona, los investigadores arrestaron y acusaron a Kevin de su asesinato. Su única evidencia era una huella digital en el foco de la lámpara que pertenecía a Kevin. Los detectives creían que esa sola huella digital en el arma homicida era suficiente para condenarlo por el crimen. Siendo justos, Kevin sí tocó la lámpara mientras sostenía a Nona en sus brazos, y esa probablemente sea la razón por la que su huella digital estaba en el foco. ¿Pero era eso suficiente para que los investigadores lo condenaran por asesinato? Bueno, eso pronto se descubriría. El juicio se llevó a cabo en otra jurisdicción, porque todos sabían sobre la investigación y temían que los miembros del jurado pudieran dar un veredicto equivocado bajo la influencia de rumores. La fiscalía argumentó que Kevin fue quien asesinó a Nona, porque su teléfono estuvo apagado desde las 10:30 a.m. hasta la 1 p.m. y que el arma homicida tenía su huella digital, pero solo una, eso sí. La defensa presentó testigos que confirmaron la coartada de Kevin, incluyendo a su abuela, quien lo vio en una gasolinera y le dio dinero para comer. Otro testigo vio a Kevin almorzando entre 12:30 y 1 p.m. Las cámaras de seguridad confirmaron que Kevin no pudo cometer el crimen en tan poco tiempo. No estaba cerca de la casa de Nona entonces. La defensa destacó errores en la investigación. La defensa afirma que la policía revisó las huellas desconocidas, pero la base de datos no dio resultados. Probablemente eran del verdadero culpable. Los investigadores tampoco hallaron ADN en el envoltorio del anticonceptivo. Pero cuando los abogados exigieron una nueva prueba, se encontraron rastros de ADN masculino desconocido y no pertenecían a Kevin. Además, un médico forense compartió un dato interesante sobre la posición del cuerpo de Nona. Según él, el cuerpo primero estaba de espaldas y luego lo voltearon boca abajo. Esto indicaba que alguien se aprovechó de Nona, posiblemente tras su muerte. Quizá no lo creas, pero el juicio de Kevin duró más de 1 año. El jurado deliberó y declaró a Kevin no culpable por falta de pruebas.
quedando absuelto. Aunque Kevin se sintió aliviado, le devastaba que muchas personas, al igual que la policía, aún creían que él era el responsable. ¿Imaginas cómo se sintió Kevin? No solo halló a su novia de 5 años asesinada, sino que la policía lo acusaba y algunos le creyeron. Todo fue por errores graves, falta de profesionalismo e incompetencia en la fuerza policial. Casi condenan a un inocente por la muerte de Nona. Ahora que Kevin ya no era sospechoso, los investigadores regresaron al escritorio, ahora con abogados guiándolos. Compararon el ADN hallado en el empaque de anticonceptivos con el de todos los hombres que interactuaron con Nona, pero los resultados fueron inconclusos. Eso fue hasta septiembre de 2007, cuando finalmente tuvieron un avance. En el caso, un hombre llamado Gary Dunn fue arrestado por robo. ¿Qué tenía eso que ver con el ataque a Nona? El ADN hallado en la escena coincidía con el de Gary. No solo eso, sino que Gary también vivía en el mismo complejo de apartamentos que Nona, e inicialmente incluso fue sospechoso en la investigación de Nona. Como la policía se enfocó en la dirección equivocada, lo descartaron. Para empeorar, Gary fue acusado y condenado por atacar a otra mujer, y su coartada el día del ataque a Nona nunca se verificó. Gary dice que estaba de compras con su madre y que esto será relevante después. Los detectives cometieron un error tras otro en esta investigación y era momento de que se redimieran. La policía entendió y llevó a Gary a interrogar. Al hacerle la prueba de polígrafo, la aprobó. Escucha, esa prueba la repitió alguien sin licencia para interpretar el polígrafo. No puedes inventar esto. Cuando los investigadores revisaron la coartada de Gary, descubrieron que era falsa. Gary sí fue de compras con su mamá, pero 2 días antes del ataque a Nona. Gary presentó recibos de compras a la policía cuando fue interrogado como sospechoso en 2005, pero los investigadores no notaron las fechas incorrectas o no revisaron los recibos. Si tan solo los detectives hubieran mirado un poco más de cerca y puesto atención a la coartada de Gary, en lugar de interrogar y presionar al pobre Kevin para que confesara el crimen, este caso podría haberse resuelto años antes. Para aumentar las sospechas, las huellas desconocidas en la lámpara coincidían con las de Gary. Pero había un problema. No era coincidencia total, pues ya había pasado tanto tiempo desde el asesinato que la evidencia se deterioró. Y los investigadores tampoco lograron recuperar huellas dactilares ni ADN en las primeras horas después de que se descubriera el crimen. Así que, aunque la mayor parte de la culpa recayó en la policía, lamentablemente, las pruebas de ADN y las huellas dactilares, que eran de Gary y no de otra persona, no pudieron usarse como evidencia en la corte, lo cual fue devastador para la investigación. Con esta nueva información, Gary, actualmente en libertad condicional por casi matar a una mujer. En 2002 fue arrestado y acusado de asesinar a Nona. Gary era muy violento y tenía antecedentes de agresión a mujeres. En 2002 atacó a una mujer que corría, la sometió y le advirtió que la mataría si se resistía. Por suerte, la mujer escapó, corrió a su auto y llamó a la policía. Gary fue arrestado poco después y sentenciado a 19 meses de prisión. En el juicio por el asesinato de Nona, en abril de 2010, la esposa de Gary testificó en su contra. Según ella, él era un hombre peligroso y agresivo, y ella no era más que su saco de boxeo. La esposa de Gary también reveló un dato inquietante y condenatorio. Semanas antes de la muerte de Nona, ella lo sorprendió espiándola por la ventana. Esto fue nuevo para la fiscalía porque indicaba premeditación. Aunque no sabemos por qué Gary atacó a Nona, el ataque no fue al azar. Gary eligió a Nona como su víctima de abuso y violencia, lo que resultó en la muerte de Nona. Esto es lo que la fiscalía cree que pasó el 15 de diciembre. Como Gary y Nona vivían en el mismo edificio, él la visitó y Nona lo dejó entrar. No sabemos si él fingía pedir ayuda o había otra razón. De cualquier manera, casi de inmediato dominó a Nona en su habitación, donde usó la lámpara contra ella y trágicamente le quitó la vida, entre otras cosas. Lo más loco es que la defensa de Gary siguió culpando a Kevin y mantuvo la historia de que el novio atrapó a la novia engañándolo. Debido a que las huellas dactilares y el ADN de Gary no pudieron ser usados como evidencia, el juicio fue declarado nulo porque el jurado no pudo llegar a una decisión. Esto solo significaba que habría un nuevo juicio, y esta vez también testificó la mujer atacada por Gary en 2002.
Pero tristemente, esto tampoco hizo ninguna diferencia, y el jurado aún no pudo llegar a una decisión. Es devastador saber que los investigadores tenían la evidencia, pero por una simple degradación no se pudo usar. No imagino un dolor más grande para la familia de Nona. Gary Dunn, la persona claramente responsable del ataque a Nona y su fallecimiento posterior, fue dejado en libertad. Todo porque los investigadores no trabajaron bien desde el inicio de la investigación. Poco después, Gary, de 39 años, fue arrestado otra vez en 2018 por 2 delitos cometidos en un día. El primero fue un intento fallido de secuestro a una mujer y el segundo, un comportamiento inapropiado en público frente a otra mujer. La policía fue llamada de inmediato y por su historial violento, Gary fue condenado a 15 años de prisión. Este caso fue realmente trágico. No solo Nona perdió la vida, sino que el culpable se salió con la suya una y otra vez. Gary está en prisión, pero no por quitarle la vida a Nona. Técnicamente, el caso de Nona sigue sin resolverse, aunque la policía sabe quién fue. Nona, de 19 años, soñaba con ser maestra de música y tenía grandes planes para su futuro. Tras tanto trauma y dolor, Nona no merecía un final tan brutal y sin sentido. Familia y amigos extrañaban a la joven hermosa y cariñosa diario. Solo esperamos que los investigadores hallen pruebas para condenar a Gary por el asesinato de Nona, para que la familia Dirksmeyer logre cierre y pueda seguir adelante algún día. Sobre Kevin, ese día fatídico no solo perdió a su novia, sino también su futuro. Y enterarse de que su novia de 5 años también le fue infiel solo empeoró todo. A raíz de este acontecimiento monumental, Kevin decidió cambiar de rumbo y estudió Derecho. Se volvió abogado en 2011 y demandó a 2 policías que lo acusaron injustamente, pero esa demanda no prosperó. Al final, Nona falleció por causas desconocidas. Kevin también perdió la vida que creía tener. ¿Y para qué? Bueno, desafortunadamente esa es una pregunta que probablemente nunca será respondida. Pero Kevin ha dedicado su vida a estudiar y ejercer la abogacía, prometiendo nunca permitir que vuelva a ocurrir una injusticia tan grande. Pero desafortunadamente para Nona, su familia y todos los que estaban cerca de ella, el daño ya está hecho. En tierras tribales remotas, una llamada urgente al 911 rompe el silencio. Una joven madre afirma estar varada con su prometido y su hijo pequeño en el asiento trasero, pero luego no se oye nada más. Horas después, la policía halla una camioneta abandonada, una letrina quemada y restos humanos calcinados. A unos pasos de ahí, dentro de una cabaña cercana, encuentran a un hombre dormido bajo una cobija, vivo, ileso, junto a un niño que no debería estar ahí. La mujer que llamó ya no está. Pero, ¿qué pasó en esas horas finales? ¿Por qué se inició el incendio? ¿Y cómo fue que una persona sobrevivió mientras que la otra nunca tuvo oportunidad? El 16 de mayo de 2020, poco antes de las 8 p.m., la policía de Winnebago recibió una llamada de una mujer que claramente necesitaba ayuda. Según la mujer, ella, su prometido y su hijo de 4 meses estaban atrapados en su vehículo en un camino lodoso, en una zona aislada de la reserva Winnebago. El departamento de policía envió a 2 oficiales de conservación de Winnebago, quienes buscaron a las personas atrapadas en el vehículo. No hallaron a nadie, pero sí un vehículo abandonado, una GMC Yukon. Los oficiales revisaron el interior del auto y no había nadie dentro. Tampoco parecía alarmante por dentro. Todo estaba normal y no parecía sospechoso en absoluto. Los oficiales aún buscaban a las 3 personas del vehículo. Fueron a Walt Hill, pero no encontraron a nadie. Los oficiales entonces buscaron y dieron por terminada la búsqueda cuando simplemente no pudieron encontrar a nadie. Unas horas después, oficiales de conservación de Winnebago y bomberos atendieron un incendio en una letrina cerca de una cabaña en la zona. Esta zona estaba cerca del lugar donde hallaron el vehículo abandonado. La letrina estaba rodeada de llamas de color naranja brillante y lamentablemente no había nada que se pudiera salvar. El incendio fue apagado por los bomberos y luego, cuando fue seguro entrar, los oficiales de conservación y bomberos de Winnebago evaluaron la letrina. Cuando entraron, fue entonces cuando encontraron restos humanos calcinados.
De pronto, todo se volvió escalofriante. Este incendio no fue accidental. Alguien lo causó. Al ver lo que los oficiales hallaron, entendieron por qué. Los oficiales registraron la cabaña junto a la letrina, que no tenía daños. Entraron y casi de inmediato encontraron un colchón con una manta que estaba echada encima. Al levantar la manta del colchón, los oficiales despertaron sobresaltado a un hombre debajo de ella. Estaba desnudo y antes de que llegara la policía, parecía dormir sin preocupación. Sin embargo, los oficiales notaron algo más. El hombre no estaba solo. Un bebé dormía plácidamente justo al lado del hombre. ¿Quién era ese hombre, el bebé, y de quién eran los restos hallados junto a ellos en la letrina? ¿Qué sucedía? La policía preguntó al hombre quién era, y dijo llamarse Jonathan, que el bebé era suyo y de su prometida Cozy Decora. La policía buscó a la prometida mencionada, pero no la hallaron. Sin embargo, en el fondo sabían que probablemente había ocurrido algo terrible, así que enviaron los restos para su identificación. Fueron examinados por expertos forenses, pero no pudieron determinar una causa definitiva de muerte. Las brasas habían borrado casi todos los rastros de evidencia y todas las pistas. Los restos tuvieron que ser identificados mediante registros dentales, y cuando salieron los resultados, los restos pertenecían nada menos que a Cozy Decora, de 22 años, la prometida de Jonathan. El hombre hallado durmiendo con su bebé en la cabaña junto a la letrina Alight sorprendió a la policía. Si Jonathan estaba junto a Cozy, ¿por qué no la salvó del incendio? ¿Y dónde estaba su ropa? Cozy Decora, mujer de 22 años de la tribu Ho-Chunk, vivía en Wittenberg, Wisconsin. Era la menor de 6 hermanos y parte de una familia amorosa. La gente de la tribu Ho-Chunk es conocida como el pueblo de la gran voz. Son una tribu Sioux que vivía en Wisconsin cuando llegaron los franceses en 1630. Los Ho-Chunk tienen varias historias de origen. Algunos dicen que la tribu migró al medio oeste desde la costa este, entre 800 y 1200. Después de Cristo, algunos creen que la tribu vino del río Ohio y otros que migró del valle bajo del Mississippi. En el siglo XVI, Wisconsin fue su hogar. Pero fuera lo que fuera, para el siglo XX la gente de la tribu Ho-Chunk vivía en Wisconsin, así como en Nebraska, así que esta era la misma tribu a la que pertenecía Cozy. Su papá había fallecido cuando ella era muy joven, así que en gran parte fue criada por su mamá y el resto de la tribu. Cozy también era muy religiosa y una persona con una risa contagiosa, además le gustaba mucho bailar y correr. Ella era un espíritu libre. Tras graduarse de la preparatoria, Cozy se mudó a Nebraska, donde comenzó a tener problemas con la adicción al alcohol. Ahora, no sabemos la línea de tiempo de cuándo sucedió todo esto, pero lo que sí sabemos es que, en el momento del caso de hoy, Cozy llevaba bastante tiempo sobria y estaba en camino de cambiar su vida para bien. Cozy conoció a Jonathan Daniel Rooney de Winnebago. No sabemos cuándo iniciaron su relación, pero sí que Cozy quedó embarazada. Ambos tuvieron 3 hijos, el menor de 4 meses. Llamaron a sus hijos Myla, Kaisen y Titus. Pero la relación entre Cozy y Jonathan era todo menos perfecta. Al principio estaban bien, pero Jonathan comenzó a controlar a Cozy, siendo manipulador, abusivo y volátil. Incluso amenazó con dañar gravemente a Cozy, y tanto amigos como familia sabían que vivía una relación abusiva con Jonathan. Supongo que fue durante su relación con Jonathan cuando la salud mental de Cozy empezó a deteriorarse, lo que la llevó a su adicción. Pero, sinceramente, esto es solo una suposición de mi parte. Esta información nunca se compartió públicamente, pero aunque la relación no era ideal, Cozy y Jonathan siguieron juntos, e incluso se comprometieron. La verdad es que la vida de Cozy iba en picada hasta que sus hijos llegaron a su vida. Y fue entonces cuando se sintió motivada para levantarse y tratar de cambiar su vida. Y, en palabras de la propia Cozy, sus hijos fueron su salvación. Cozy estaba viviendo en un estado muy deprimente en ese momento, pero cuando se convirtió en mamá, fue como si tuviera un propósito renovado en la vida. No podía arruinar su propia vida cuando tenía a sus hijos de quienes cuidar, y si algo era Cozy, era una madre amorosa. Esperaba cambiar para bien, por el bien de sus hijos. Ahora, en el momento del caso de hoy, Cozy estaba viviendo en Nebraska, mientras que sus hijos estaban con Jonathan. Supongo que debido a la crisis de Cozy, los niños quedaron al cuidado de Jonathan, cuando Cozy estaba recuperándose.
Y probablemente este fue un momento muy revelador para Cozy, así que trabajó para salir de ese bache, y su familia y amigos estuvieron ahí para ella en cada paso del camino. En mayo de 2020, Cozy cumplió 3 meses sobria y planeaba volver a Wisconsin para recuperar a sus hijos. Ella mejoraba y quería ser una buena madre, cumplir los deseos de sus hijos y estar para ellos. Pero no podría hacerlo, porque ahora la encontraron en una cabaña quemada y sus hijos se quedaron sin su mamá. Tras identificar los restos de Cozy, la policía informó a su familia, dejándolos devastados. Cozy estaba recuperando su vida y estaba lista para recuperar a sus hijos, y estaba en el proceso de regresar a Wisconsin para reunirse con sus hijos para siempre. Pero ahora esto sucedió y ella estaba con Jonathan, y él, por otro lado, fue encontrado relativamente ileso. La familia de Cozy estaba devastada y algo sospechosa. La policía también estaba confundida por la escena. Cozy llamó al 911 unas horas antes de ser encontrada. ¿Pero por qué lo hizo? ¿De verdad tenía problemas si su auto estaba atascado o era otra cosa? ¿Solo eso? Cozy y Jonathan conocían las respuestas, pero trágicamente uno ya no podía contar su versión. Así que la policía investigó más a fondo la cabaña y la letrina y llevaron a Jonathan para interrogarlo. Cuando los oficiales entraron a la letrina, ya muy quemada, buscaron objetos relacionados con lo que le pasó a Cozy hace unas horas. Encontraron cosas muy extrañas desde el inicio. Al ver el incendio, la policía notó manchas extrañas y gotas rojas en el piso. La policía lo notó de inmediato porque no era común. La policía halló una marca roja junto a la parrilla de gas, similar a una huella de mano. No sabemos de quién era la huella ni si la compararon con Jonathan, pero igual fue alarmante. No sabemos si la policía halló pruebas de uso de acelerante en el incendio, pero siguieron investigando. Voltearon la letrina y la cabaña, pero no hallaron nada, aunque era algo muy importante. La ropa de Jonathan. Fue extraño que la policía hallara a Jonathan casi desnudo. ¿Dónde estaba su ropa? ¿Por qué Jonathan probablemente las eliminó? Bueno, esto era algo que solo Jonathan podía responder, así que ahora pusieron su atención en él, esperando que fuera él quien resolviera el caso y explicara todo. Pero lo que Jonathan tenía que decirle a la policía no era para nada lo que ellos esperaban. Desde el inicio, la policía sospechaba de Jonathan. Investigaron su vida personal y su relación con Cozy, sin hallar nada relevante. Era una alerta tras otra. La naturaleza abusiva de la relación, la violencia física que Cozy soportó, su relación deteriorándose con Jonathan, y luego que ella se mudara a Nebraska, todo eso simplemente les causó mala espina. Luego los investigadores notaron un detalle crucial en el cuerpo de Jonathan. Jonathan tenía heridas en la mejilla derecha, hombro izquierdo y un moretón o mancha roja en el brazo, sin poder explicar ninguna. Eran consistentes con la pelea, y juzgando por lo que la policía encontró en esa letrina, las piezas empezaban a encajar. Jonathan contó a la policía que el 16 de mayo, él y Cozy planeaban ir a una ceremonia en la iglesia nativa americana en la reserva Winnebago, Nebraska, y fueron a ese lugar remoto a recoger leña para la ceremonia. Mientras hacían su trabajo, fue cuando la pareja tuvo una discusión. Aparentemente, fue sobre que Jonathan estaba usando sustancias ilegales. Creo que esta fue una de las razones de la ruptura y tensión en la pareja, aunque no estoy totalmente seguro. Pero Jonathan luego le dijo a la policía que Cozy se puso violenta con él y luego procedió a echarlo del baño exterior y después cerró la puerta. Por eso encontraron a Jonathan en la cabaña, durmiendo en el colchón. Jonathan dijo no saber lo ocurrido, aseguró que lo drogaron y le tendieron una trampa por el ataque a Cozy. No sabemos quién fue. Además, esto parece un salto bastante grande. Es una suposición muy fuerte saltar de inmediato a decir, me drogaron, así que los investigadores decidieron indagar más detalles. Le preguntaron directamente a Jonathan si sentía que las cosas se habían salido de control esa noche, y Jonathan sí admitió que se sintió, cito, acorralado por Cozy y su comportamiento, sea lo que sea que eso signifique. Luego, Jonathan dejó de cooperar con los investigadores y pidió un abogado, terminando la entrevista.
Poco después, el FBI se unió al caso de Cozy y un informe de evidencia lo confirmó. Dentro del vehículo abandonado, que fue encontrado a una buena distancia de la letrina y la cabaña en la reserva, había un bidón de gasolina y una motosierra. Jonathan Rooney, de 25 años, fue arrestado el 1 de junio de 2020, casi 3 meses tras la muerte de Cozy. Fue acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en territorio nativo y destrucción de pruebas. Jonathan se declaró inocente de todos los cargos, así que ahora estaba en la cárcel esperando el juicio. El juicio federal, previsto para el 10 de mayo de 2021, se pospuso al 16 de agosto. La familia y seres queridos de Cozy decidieron asistir a todas las audiencias, pese al dolor. Las hermanas de Cozy también estuvieron presentes en el juicio, ya que todas eran mayores que ella, y sentían que era importante estar ahí para Cozy y ayudar a luchar por su justicia. El juicio se centró principalmente en cómo Cozy fue atacada y en la participación de Jonathan en ese ataque. La fiscalía presentó sus argumentos primero, y según la fiscalía, Cozy fue atacada por Jonathan en la letrina después de una discusión. No sabemos por qué fue la discusión, pero se salió de control y Jonathan atacó a Cozy. Luego la hirió de muerte, se deshizo de su ropa y después prendió fuego a la letrina para deshacerse de Cozy y de cualquier evidencia. Se piensa que el hijo de 4 meses de él y Cozy fue el único testigo del ataque, un detalle muy desgarrador. La fiscalía destacó el historial violento entre Cozy y Jonathan, considerando que la discusión de esa noche fue el detonante. Y eso fue lo que llevó a Jonathan a ejecutar su plan. La defensa argumentaba que Cozy causó su propia muerte. Y sí, escuchaste bien. La defensa sugirió que Cozy pudo causar su propia muerte. La defensa sostuvo que las pruebas halladas en la letrina y el auto eran circunstanciales y que no había motivo para que Jonathan llevara a Cozy a su fin. La defensa describió a Cozy como alguien que frecuentemente tenía pensamientos oscuros sobre acabar con todo, y que esto podría haber sido la razón que llevó a esa tragedia. La defensa sostuvo que la presencia de Jonathan no prueba que él fuera el autor y no consideraron su historial de violencia y abuso. Ignoraron todo eso. Ahora, no sabemos si Cozy denunció oficialmente la violencia de Jonathan. Solo amigos y familia de Cozy dijeron que Jonathan era volátil y violento con ella. La defensa no pudo explicar la ropa perdida de Jonathan, las manchas rojas en la letrina ni sus lesiones, así que ahí está eso. El juicio concluyó tras los argumentos de ambas partes, y el jurado deliberó todo un día antes de decidir el veredicto. Que Jonathan Rooney fue declarado no culpable de asesinato en segundo grado, pero sí fue declarado culpable de homicidio voluntario, así como de destrucción de pruebas. La condena por homicidio sería hasta de 15 años. A los delincuentes condenados se les puede imponer una multa de hasta $250,000 y 3 años de libertad supervisada. Por manipular pruebas, la pena era hasta de 20 años. La sentencia de Jonathan fue el 11 de marzo de 2021. Recibió 25 años en prisión federal, lo que la familia de Cozy consideró insuficiente por el daño causado a la familia de Cora. Los amigos y la familia de Cozy incluso se comunicaron con la oficina del fiscal de los Estados Unidos para pedir un castigo más severo para Jonathan. Su familia luchó por un trato justo en la Corte de Justicia. Al final, solo recibió 25 años mientras Cozy ni siquiera alcanzó esa edad. Aunque el responsable estaba tras las rejas, la familia de Cora asumió la responsabilidad de luchar por la justicia para otras mujeres indígenas, incluyendo su propia petición para modificar los cargos de Jonathan y que fuera juzgado de nuevo por delitos más graves y penas más severas. Un familiar de Cozy inició una petición en Change.org que ya tiene más de 14,000 firmas pidiendo ayuda para imponer cargos más severos contra Jonathan. Estos cargos sugeridos incluyen asesinato premeditado, asesinato en segundo grado, abuso infantil grave, posesión ilegal de armas, obstrucción, secuestro y destrucción de pruebas. Stacy mencionó factores agravantes que hacen que el ataque a Cozy y el crimen de Jonathan sean castigables con pena de muerte. Stacy menciona 9 factores que vuelven el ataque a Cozy más atroz.
Para entenderlo, solo escucha esto. Entonces, número 1, el asesinato se cometió con el fin de ocultar la comisión de un delito o de ocultar la identidad del autor de dicho delito. El agresor creó un gran riesgo de muerte para varias personas, incluyendo a Cozy y su hijo. 3. El asesinato se realizó intencionalmente para obstaculizar funciones gubernamentales o la aplicación de la ley. Así que pueden ver que, dadas todas estas declaraciones, técnicamente no están equivocados. De hecho, Jonathan hizo todas estas cosas y por lo tanto podría ser elegible para la pena de muerte. Pero el caso de Cozy no es el primero ni el último en la lista de ataques contra mujeres indígenas. Hubo muchas mujeres antes que ella, y probablemente habrá muchas mujeres después de ella, que tendrán el mismo trágico final. En muchos casos, la justicia ha sido retrasada, insuficiente o ausente. Activistas de MMIW protestaron en calles y televisión, denunciando que el sistema judicial no brinda justicia a estas mujeres y sus víctimas. Lo importante es que los beneficios son evidentes, pero nunca se obtienen y eso genera insatisfacción. Para estas familias indígenas en duelo, muchos culpan a los nativos por su sufrimiento, diciendo que sus tribus complican el trabajo policial y que líderes y policías se obstaculizan mutuamente, por lo que la policía local se retira y muchos casos quedan sin resolver. No sé si eso sea verdad, pero ambos solo quieren culparse mutuamente. Pero el 16 de junio de 2020, una gran multitud de mujeres se reunió afuera del Tribunal Federal en Omaha. Ellas estaban ahí con carteles y consignas por megáfonos. Los cánticos de justicia para Cozy y sin fianza, que lo mantengan en la cárcel, se escuchaban desde afuera hasta el interior del tribunal. Como alguien que ha amenazado y sido violento con Cozy varias veces, parece probable que Jonathan no pudo controlar su enojo esa noche. Sé que muchos están molestos con Cozy por estar tanto tiempo con Jonathan, tener hijos y comprometerse con él. Debes entender que la violencia doméstica y las relaciones abusivas no son fáciles de analizar ni romper. Es fácil decir que una víctima debe dejar una relación abusiva, pero no es tan simple. Las víctimas en relaciones abusivas y volátiles son degradadas, manipuladas y lavadas del cerebro por los agresores en gran medida, justo como le pasó a Cozy. Pueden quedar más atrapadas cuando el agresor las ata con hijos, matrimonio o compromiso. Cozy tuvo hijos con este hombre. No podía salir por la puerta como si nada. Jonathan logró mantener el control sobre Cozy. Aunque ella no quisiera volver por él, debía hacerlo por sus hijos. Cozy mejoraba al superar sus demonios y esperaba reunirse con sus hijos. Finalmente tomaba el control de su vida, y quizá a Jonathan no le gustaba. Él quería controlar a Cozy para siempre, y al resistirse, le quitó la vida. Hay muchas posibilidades sobre el ataque a Cozy. Tal vez fue premeditado. ¿Cómo se explica la gasolina, la motosierra en el auto y la ropa de Jonathan? ¿Por qué las eliminó? Se piensa que la ropa fue destruida a propósito en ese incendio. Una persona no se quita la ropa y la quema o la pierde en un lugar remoto a menos que haya algo que no quiere que los demás sepan. Además, la llamada que Cozy hizo al 911 eso fue extraño en sí mismo. Pero algunas de las preguntas sin respuesta que todos seguimos haciendo son: ¿se analizó el ADN en la letrina? ¿Se analizó la motosierra para detectar algún ADN? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó que llevó a Cozy a pedir ayuda en primer lugar? ¿Y alguien escuchó o vio algo durante ese tiempo cuando se descubrió el auto y se reportó ese incendio? Sí, era una zona remota, pero pudo haber habido algo, lo que sea, que pudiera haber llevado a algunas respuestas. Hay tantas cosas que pudieron haber pasado de una u otra manera, pero algo es seguro: la muerte de Cozy no fue por su propia mano. Hacerlo simplemente no tiene ningún sentido. No entiendo cómo la defensa creyó que esto era suficiente para defender a Jonathan, pero Cozy sí esperaba con ansias los cambios en su vida. No creo que haya tomado una decisión tan drástica. Solo deseo que la familia de Cozy esté bien tras perder a sus seres queridos de forma tan repentina. Solo espero que puedan canalizar su dolor hacia una causa mayor, porque todo esto fue increíblemente perturbador y ya es hora de que los ataques contra estas mujeres indígenas se tomen más en serio.
Normalmente, los crímenes ocurren cuando alguien muere trágicamente y al inicio no se sabe quién es el culpable. La policía puede tardar días, semanas o años en hallar al culpable. Pero el caso que vamos a discutir hoy es todo y nada como lo que hayas escuchado antes. Un crimen ocurrió el 1 de agosto de 2019 en Mansfield, Inglaterra. Lo aterrador fue que el perpetrador confesó menos de un minuto después de quitarle la vida a alguien. Lo más alarmante fue que el mejor amigo de la víctima vio huir al perpetrador. El terrible y estremecedor caso de Liam Gray, de 18 años, podría parecer sencillo y directo, pero es mucho más escalofriante, perturbador y cruel de lo que podrías imaginar. Liam Peters, conocido como Liam Gray, nació en 2001, hijo de Joanne y Tony Peters. Liam tenía dos hermanas, Paige la mayor y Madison la menor, y un hermano menor, Freddie. La familia de Liam era unida, y su mamá Joanne lo describía como un niño feliz y despreocupado. Liam era el tipo de persona que amaba hacer bromas, y tenía una personalidad que siempre hacía sonreír a todos. Una de las características de Liam era hacer reír a todos. A veces cantaba canciones de los Backstreet Boys, y su familia decía que tenía un corazón de oro. Liam también era muy relajado, y siempre hacía lo posible por incluir a todos, y su personalidad contagiosa y brillante lo hacía sumamente agradable. Cuando Liam era adolescente, conoció a una chica llamada Sean a través de un amigo en común, y los dos se llevaron increíblemente bien desde el principio. Liam y Sean, pese a su juventud, conectaron de inmediato y nunca tuvieron citas aburridas o incómodas. Eran súper compatibles el uno con el otro, y se puede decir con seguridad que realmente estaban enamorados. La relación de 3 años se volvió seria cuando Liam supo que sería padre, aunque muchos de su edad habrían huido. Liam se emocionó al recibir la noticia. Liam, con su personalidad amable, gentil y cariñosa, nació para ser padre, y todos en su familia y círculo de amigos sabían que Liam iba a manejar todo muy bien. Cuando Sean le contó a Liam, él se emocionó y se alegró mucho. Liam esperaba con entusiasmo este nuevo y emocionante capítulo de su vida. Aunque su vida personal era buena, Liam tenía problemas en la escuela, así que se mudó con su abuelo Juan, llamado Pops, en la calle Gladstone de Mansfield. Liam tomó la mejor decisión para sí mismo y estaba más feliz que nunca. Lamentablemente, sin embargo, esta misma casa se convertiría en un lugar plagado de dolor y agonía para la familia Gray. El mejor amigo de Liam era Reese, y los dos eran sus hermanos más cercanos. Liam y Reese prácticamente crecieron juntos, y también iban a la misma escuela, ya que literalmente vivían justo enfrente uno del otro. Reese y John eran tan cercanos que él le decía Pops. Con el tiempo, la amistad de Liam y Reese se fortaleció, y Reese veía a Liam como su apoyo. Reese también quería mucho a Pops, y dijo que sin Liam y Pops estaría perdido. Mientras vivía con Pops, Reese presentó a Liam a su amigo Jonathan Treadgold, cuya vida era muy distinta a la de Liam. Jonathan, de Kent Close Workshop, pasó mucho tiempo en casas de acogida. La familia de Jonathan era muy tóxica. Sus padres eran violentos y extremadamente adictos a las drogas. A los 14 años, Jonathan enfrentó problemas legales por daños criminales y conducta amenazante. Jonathan también tenía antecedentes de abuso de alcohol y se volvía muy iracundo y violento, lo que lo llevó a agredir a alguien en una ocasión. Si eso no fuera lo suficientemente aterrador, Jonathan también fue condenado, 6 semanas antes de los hechos del caso de hoy, por agredir violentamente a su novia, lo cual es simplemente aterrador al pensar que un joven de apenas 18 años pueda ser capaz de tener tendencias tan violentas. Pero de todos modos, Jonathan tenía una vida muy diferente en comparación con Liam y Reese. Liam, comprensivo y sin prejuicios, se hizo amigo de Jonathan solo por simpatía. Liam quería ayudar a Jonathan a cambiar su vida. Jonathan era solitario y Liam no quería dejarlo, pero su mamá Joanne no pensaba igual. Según Joanne, Jonathan, aunque era muy joven, tenía un aire peligroso. Llámalo instinto maternal, pero a Joanne no le gustaba que Liam saliera con Jonathan. Las hermanas de Liam también sabían de las malas acciones de Jonathan, pero como él, querían darle una oportunidad. Pensaban que la compañía lo cambiaría, pero algunas cosas no cambian y Joanne tenía razón. Jonathan era un caso perdido, y aún con el apoyo que Liam tenía para ofrecer, en agosto de 2019, todo se vino abajo de la peor manera. Eso arruinaría a la familia Gray.
Cuando Liam supo que sería padre, cambió milagrosamente. Decidió asumir la responsabilidad y ser el mejor para su hijo. Quería enfocarse en construir un mejor futuro para su familia en crecimiento. Según Reese, Liam estaba eufórico tras la noticia y quería hacer todo para proveer a su hijo. El 18 de julio de 2019, Liam y Sean recibieron a su hija Isla Page. Liam, al tener a su bebé en brazos, comprendió la felicidad. Ahora era un padre joven. Aunque habría muchos desafíos, la pareja decidió enfrentarlos juntos y salir adelante. Tras el nacimiento de su bebé, Liam decidió mudarse de Mansfield a Birmingham con su novia para empezar de cero. Aunque emocionante para la familia de Liam, la noticia también los entristeció. Liam siempre vivió cerca de su familia, pero al mudarse a 105 kilómetros lo extrañarían. Liam, sabiendo que pronto se mudaría, decidió aprovechar sus últimos días con sus amigos Reese y Jonathan. El 1 de agosto de 2019, en un caluroso día en Mansfield, el trío planeó divertirse en casa del abuelo de Liam antes de que él partiera a Birmingham. Los amigos convivieron en el jardín, hicieron videos en Snapchat y después Liam, Reese y Jonathan fueron a una tienda local por alcohol. Iban a llevarlo a la casa de Pop y pasar la tarde ahí. Liam sugirió que Jonathan, de 17 años, cambiara su ropa casual por algo más bonito y le prestó unos jeans para lucir mejor. El trío planeaba ir a un pub local y en el camino Reese recibió un mensaje del novio de la hermana de Jonathan. El contenido del mensaje no es claro, pero por la reacción de Liam y su grupo pudo ser acalorado o inapropiado. Liam criticó al novio y defendió a la hermana de Jonathan al leer el mensaje. Quizá creas que Jonathan estaría orgulloso, ya que uno de sus mejores amigos lo apoya a él y a su hermana. Pero Jonathan reaccionó de forma opuesta a lo esperado. Arremetió contra Liam y discutieron verbalmente. Eso escaló al grado que Liam, cansado del comportamiento de Jonathan, le dijo que se fuera si seguía así. Jonathan, furioso, apenas controló su ira antes de salir del parque y volver a la casa de Liam en la calle Gladstone. Liam, ya calmado, se arrepintió de lo que dijo a Jonathan y propuso a Reese volver a la casa para reconciliarse. Era el último día de Liam en Mansfield y no quería dejar a Jonathan, su mejor amigo, de mal humor, lo cual realmente demuestra cómo era Liam como persona, incluso aunque la reacción de Jonathan no tenía justificación y era absurda, por decirlo menos. Liam quería arreglar las cosas y despedirse en buenos términos. Después de que Liam y Reese llegaron a la casa de Pop, quien estaba en la sala, Liam entró para hablar a solas con Jonathan. Mientras Reese esperaba en el jardín, confiaba en que los dos jóvenes saldrían pronto, ya reconciliados. Pero nada preparó a Reese para lo que vio después. Menos de un minuto después de que Liam entró a la casa, Reese vio a Jonathan, claramente angustiado, salir corriendo por la puerta principal. Reese apenas registró las palabras que salieron de la boca de Jonathan, que fueron «Lo maté». Jonathan salió corriendo, y Reese, después de recuperarse del impacto inicial de toda la interacción, se apresuró a entrar a la casa, y lo que vio quedó grabado para siempre en su mente. Reese entró al comedor y vio a Liam presionando una toalla ensangrentada en su pecho. Junto a él había un gran cuchillo de cocina. Liam estaba pálido y pronto se desplomó en el suelo. Junto a Liam estaba su abuelo, John, tratando de detener la hemorragia y manteniendo presión sobre la herida. Mientras le pedía a Reese que llamara a los servicios de emergencia lo antes posible, Reese no podía creer la horrible escena que tenía frente a él. En piloto automático, marcó a los servicios de emergencia y una ambulancia, así como la policía, fueron enviados rápidamente al lugar. Los paramédicos llegaron casi de inmediato e intentaron salvar la vida de Liam. Seguía respirando, pero su pulso era débil y había perdido mucha sangre. Los paramédicos tuvieron que mantener manualmente el corazón de Liam latiendo mientras luchaban por salvarlo. Algunos oficiales fueron enviados para atrapar a Jonathan, y el resto, junto con Reese, fueron a la casa de la mamá de Liam, Joanne, para darle la aterradora noticia de que su hijo había sido atacado. Joanne y las hermanas de Liam quedaron muy impactadas al oír la noticia. Liam se divertía con sus amigos antes de irse a Birmingham con su familia, pero fue atacado inesperadamente y ahora luchaba por su vida. La policía, mientras buscaba a Jonathan, recibió una llamada. Dueño de una tienda de sándwiches local, contó que un joven saltó la pared y le confió algo.
Dijo que estuvo en una situación violenta y atacó a alguien en defensa propia. Incluso mostró al dueño de la tienda rasguños en el estómago al levantar la camisa. Este chico era Jonathan. A las 3:15 p.m., Joanne llegó a la calle Gladstone cuando Liam era subido a una ambulancia. Joanne lloraba conmocionada y solo quería tomar la mano de su hijo, pero no podía. Los paramédicos rodeaban a Liam intentando mantener su corazón y respiración. Joanne, llorando, le dijo a Liam que lo amaba con la esperanza de que su hijo inconsciente la oyera. Es devastador ver a Joanne presenciar el brutal estado de su hijo. El dolor afectando a ella y a la familia Gray es algo inimaginable. Liam fue llevado de urgencia al Centro Médico Queens en Nottingham y necesitaba una cirugía a corazón abierto de emergencia. Pero trágicamente, después de 1 hora y media de que los doctores y el personal intentaron salvar a Liam, él perdió la vida. Liam tenía solo 18 años y estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida con las dos personas que más amaba, su novia Sean y su hija Isla, quien acababa de llegar al mundo apenas 13 días antes del trágico y repentino ataque a Liam. Joanne, al enterarse de la noticia del fallecimiento de su hijo, sintió que su corazón se rompía y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Paige sufrió un fuerte ataque de pánico afuera del hospital, mientras Madison, en casa, recibió la llamada y cayó llorando al suelo. Una herida mortal, causada por el propio amigo de Liam, hundió a la familia Gray en una profunda tristeza, incredulidad y tragedia. Mientras tanto, Jonathan seguía huyendo. La policía estaba cerca cuando recibieron otra llamada, que reveló la ubicación actual de Jonathan. Confesó haber atacado a Liam en casa de un amigo de la familia. La policía rodeó la zona y arrestó a Jonathan a las 3:33 p.m. Al principio, la policía arrestó a Jonathan por causar lesiones graves, ya que no se sabía que Liam había muerto tras la cirugía, pero tras su fallecimiento, el cargo se elevó a homicidio. Lo indignante fue que Jonathan insistió en que actuó en defensa propia. Según Jonathan, Liam fue quien lo atacó primero, y por temor a perder la vida, Jonathan le arrebató el cuchillo de la mano a Liam y lo atacó antes de huir. Curiosamente, mientras estaba detenido en una celda, a Jonathan le hicieron una prueba para medir su nivel de alcohol en la sangre. Ahora, ten en cuenta que ya habían pasado varias horas desde que había tomado algo y había sido arrestado, pero los resultados mostraron que su nivel de alcohol seguía siendo 3 veces superior al límite legal para conducir. Este hombre no solo estaba ebrio, parecía de otro mundo. Tras la trágica muerte de Liam, los médicos hicieron una autopsia y hallaron algo desconcertante. Mira, si lo que Jonathan decía era cierto, Liam solo tenía una herida profunda de puñalada en el pecho, sin heridas defensivas en brazos ni en el resto del cuerpo. La herida en el pecho de Liam también revelaba cómo fue atacado. En la mayoría de ataques en defensa propia, no se busca matar, solo defenderse y someter al atacante. Si Jonathan decía la verdad, la herida de Liam debió ser un corte, no una puñalada. Pero la autopsia mostró que fue intencional y profunda. Y, además, la policía también revisó un montón de grabaciones de cámaras de seguridad, y a través de ellas encontraron muchísima evidencia que contradecía las reglas de defensa propia de Jonathan. Mira, Jonathan afirma que Liam era intimidante y violento, y que ya lo había atacado antes. Jonathan siguió diciendo que Liam era un joven violento y abusivo que lo molestó durante años, lo cual no tiene sentido. Pero cuando la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del trío comprando alcohol en el supermercado, no había nada fuera de lo común. Si no cuentas el hecho de que Jonathan estaba sin camisa en un lugar público, claro, la forma de caminar y el lenguaje corporal de Liam no eran intimidantes ni daban miedo de ninguna manera. 3 amigos estaban en la tienda comprando alcohol. Jonathan además dijo que tras discutir con Liam, fue a la casa de Pop para alejarse de la violenta y enojada Leah. Esta afirmación fue descartada rápido. Cuando la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad, vieron que Jonathan no estaba corriendo, sino caminando lentamente hacia la casa. Su paso no parecía el de alguien que tuviera miedo de Leah. Además, Reese estuvo ahí todo el tiempo y corroboró que Liam no había hecho nada violento para provocar miedo en Jonathan. Solo se vio a Jonathan corriendo tras atacar a Liam, claramente intentando huir. El superintendente de la policía de Nottinghamshire, Kevin Broadhead, revisó el historial de servicios sociales de Jonathan y en él encontró algunas cosas inquietantes. Jonathan solía hacerse daño,
y tenía cicatrices en el estómago. Las heridas que él atribuía a un ataque de Liam no eran recientes, y se confirmó que fueron autoinfligidas hace tiempo. Jonathan intentaba culpar a Liam, presentándolo como violento y abusador, pero en realidad el peligro era el propio Jonathan. Al principio se pensó que Jonathan actuó violento y ebrio, pero estaba lo bastante lúcido para inventar una historia de defensa propia e intentar salvarse. Bueno, obviamente eso no funcionó por mucho tiempo. Jonathan estaba bajo custodia, pero lo que la policía, y en realidad todos querían saber era ¿por qué? ¿Por qué Jonathan actuó de manera tan violenta contra alguien que lo consideraba un amigo cercano? No pudo haber sido solo una pelea insignificante por mensajes de texto, ¿verdad? El superintendente Broadhead pensó que Jonathan estaba muy celoso de Leah. Liam tenía su vida en orden, tenía una relación sana y feliz, tenía una familia amorosa propia y además formó su propio grupo. Mientras que la vida de Jonathan era lo que se podría definir como un desastre. No tenía familia, ni metas, ni planes para mejorar su vida, y solo acumulaba cargos criminales uno tras otro. Esta comparación causó que Jonathan resentiera a su mejor amigo. Liam no buscaba ser modesto sobre su vida y logros, solo quería ayudar a Jonathan lo más posible. Pero Jonathan no lo veía así, y por dentro se llenaba de celos y amargura. Considera que esto es especulación, ya que Jonathan no ha confesado y afirma que actuó en defensa propia. El juicio de Jonathan fue el 1 de noviembre, y lo juzgaron como menor porque tenía menos de 18 años al cometer el crimen. Esto molestó a Joanne, la familia Gray y al público, pues todos querían que Jonathan fuera castigado por lo que hizo a Leah. Jonathan se declaró inocente, lo que incrementó la ira y provocó otra autopsia al cuerpo de Liam por petición de la defensa. Para Joanne, fue muy doloroso ver que la paz de su hijo se perturbara una y otra vez. Ella solo quería que Jonathan enfrentara las consecuencias y poder dejar atrás esta pesadilla. Por su edad, se ocultó la identidad de Jonathan, pero el tribunal decidió presentarlo y ejecutarlo públicamente, ignorando su edad, pues lo que hizo a la familia Gray al acabar con la vida de Liam fue totalmente inhumano. Finalmente, el 7 de febrero de 2020, casi 6 meses tras la muerte de Liam, el jurado emitió un veredicto. La sala esperaba ansiosa cuando el jurado leyó el veredicto. Jonathan fue hallado culpable y el 10 de febrero recibió cadena perpetua con un mínimo de 16 años. Jonathan no mostró emociones en el juicio y solo dijo sonido tras el veredicto. Incluso tras los vítores de la familia Gray y el público al oír la sentencia. No pudieron evitar sentir que no era suficiente debido a lo violento e inesperado que fue el crimen. Tras el fallecimiento prematuro de Liam, el domingo 18 de agosto de 2019, se realizó un evento para recaudar fondos para el funeral de Liam, para su hija pequeña y para hacer una donación a una organización benéfica contra los crímenes con cuchillo. Se creó una página de GoFundMe para recaudar 5,000 libras y ayudar a la familia Gray a despedirse de Liam. En el funeral, el ataúd de Liam, cubierto con los colores del Liverpool, fue llevado en una carroza de caballos. Lo más desgarrador fue que el abuelo de Liam, Juan, quien presenció el ataque a su querido nieto, le rindió homenaje a Liam, lleno de remordimiento y culpa por no haber podido salvarlo. Juan continuó diciendo, cito, «Te extraño terriblemente. Traté tanto de ayudarte. Lamento que mi mejor esfuerzo no bastara. Es devastador ver a Juan derrumbarse, reviviendo su intento de salvar a Liam aquel día de agosto. Primero, él realmente hizo todo lo posible por salvar a Liam, pero no creo que ninguna palabra logre convencer al abuelo de que no fue su culpa. La novia de Liam, Sean, estaba muy afectada. Ella hizo una caja de recuerdos para Isla con fotos y álbumes de Liam. Ella promete que Liam no será olvidado, e Isla lo recordará siempre, aunque su tiempo juntos fue muy corto. Jonathan, a quien Liam conocía y quería ayudar, le robó a la familia toda la felicidad que Liam pudo haber compartido con ellos. Solo podemos esperar que la familia de Liam, incluida su hija, pueda intentar seguir adelante después de esta tragedia y abrirse camino hacia la sanación. Por una discusión trivial o resentimiento, Liam no merecía morir de forma tan brutal, y menos por alguien que consideraba a su amigo.
No puedo evitar sentir remordimiento por Jonathan, ya que su vida fue difícil de principio a fin. Pero eso no significaba tomar malas decisiones como sus padres y compañeros. Él tenía sus propios pensamientos, sus propios deseos y su propia capacidad para tomar buenas decisiones, pero eligió no hacerlo. Eso, en sí mismo, es devastador. Los amigos deben apoyarte en tus éxitos. Un lazo basado en confianza y respeto es el más fuerte. Pero lo que Jonathan tenía con Liam era lo más alejado de una amistad, porque las personas bendecidas con amistades reales y sólidas nunca tienen que pasar por lo que el joven Liam pasó. Liam se esforzó mucho por ayudar a mejorar la vida de Jonathan, pero a cambio, Jonathan terminó con la de Liam. La vida está llena de diversas experiencias. Algunas te dejan asombrado, mientras que otras pueden hundirte. Puede pasar por lo imposible y simplemente dejarte miserable. La verdadera fuerza es levantarse y reconstruir tu vida desde cero ante estos problemas. Esto era justo lo que Jermica Whitehead intentaba evitar. Tras recibir cartas equivocadas desde su nacimiento, no quería que sus hijas gemelas pasaran por lo mismo. Pero cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en su habitación en Conyers, Georgia, la policía quedó desconcertada. No sabían quién lo hizo, pero pronto descubrieron que el responsable no era un desconocido, sino alguien inesperado. No hablo de un cónyuge o exnovio enojado, esto era mucho peor. El caso de Jermica Whitehead es angustiante, trágico y un claro ejemplo de cómo las personas recurren a lo inimaginable cuando las cosas no salen como quieren. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana subo documentales de crímenes reales. Suscríbanse gratis si les interesa. Solo te avisa de nuevos videos. Jermica Yvonne Whitehead, conocida como Nikki, nació el 18 de abril de 1975. Ella no nació en un vecindario tranquilo, sino en un hospital prisión. Linda Whitehead, su madre, fue condenada por robo y posesión de drogas estando embarazada, con solo 21 años. Y después de dar a luz a Nikki, Linda obviamente no crió a una recién nacida en prisión. La bebé Nikki fue entregada a Della Frazier, mamá de Linda, y vivieron en Decatur, Georgia, por lo que la vida de Nikki fue inusual desde el inicio. No tuvo madre ni padre presentes, y fue criada por su abuela, quien tenía 41 años al nacer ella. De niña, Della decía que Nikki era difícil, una chispa indisciplinada. Nikki siempre tramaba algo, pero era inteligente y destacaba en la preparatoria. Al mismo tiempo, Nikki empezó a juntarse con malas compañías, salir de fiesta y probar sustancias ilegales, rompiendo el toque de queda. También empezó una relación siendo muy joven, y a los 17 años la historia se repitió, y al igual que su madre, Nikki quedó embarazada. El novio de Nikki no aceptó la noticia, la dejó y se fue a Canadá. Nikki decidió seguir con su embarazo y ser una mejor madre. En una cita de rutina, Nikki descubrió que esperaba gemelos, lo que la sorprendió. Aunque estaba aterrada y estresada por cuidarlos, adoraba a sus bebés no nacidos. Nikki era una joven expresiva, trabajadora y libre, que solo buscaba lo mejor para sus hijos. El 27 de noviembre de 1993, 9 meses después, Nikki tuvo gemelas idénticas. Las llamó Jasmaya y Tasmaya, pero las gemelas eran conocidas como Jazz y Taz. Aunque Nikki estaba en las nubes cuando vio a sus dos niñas, sabía que cuidar y mantener a dos hijas no iba a ser fácil. Así que Nikki rápidamente obtuvo una licencia para trabajar como estilista en un salón local para intentar ganar algo de dinero real para su nueva familia. Su instructora Rhonda dijo que Nikki era una madre amorosa y una trabajadora apasionada. La mejor amiga de Nikki desde hace mucho tiempo, Yuka Harris, dijo que Nikki era una persona increíble. No se oponía a divertirse, y aunque sin experiencia previa en peinados, su innegable talento la hizo popular entre los clientes. Pero para Nikki, trabajar como estilista significaba que tenía que estar en el salón durante muchas horas al día para tomar más turnos y así poder ganar más dinero. Así que Jazz y Taz fueron criados en su mayoría por su bisabuela, Della, y la situación funcionó bastante bien. Las niñas estaban bien cuidadas, y Nikki podía trabajar sin preocuparse por ellas en el fondo de su mente. En 2000, Nikki terminó su racha con hombres problemáticos al conocer a Roberto Head, un conductor de camión. Roberto conoció a Nikki en un centro comercial y la invitó a salir,
Él tenía 55 años y ella 25. Pero Roberto era la estabilidad que Nikki necesitaba en su vida, especialmente después de tener a sus dos hijas gemelas. Roberto era un hombre amable y cariñoso que realmente amaba a Nikki, y también aceptó a Taz y Jazz con los brazos abiertos, e incluso Nikki se mudó con él. En un vecindario seguro y tranquilo en Conyers, Georgia, él animó a Nikki a estudiar moda en el colegio Bother. Roberto deseaba un hogar cómodo y seguro para Nikki y las niñas, y ella estaba emocionada por el cambio. Ella quería mejorar la vida de sus hijas, y Nikki realmente se esforzó. Nadie es un padre perfecto, somos humanos, y a veces el estrés de la paternidad o las responsabilidades nos supera. Y como Nikki era madre soltera de gemelas, puedes apostar que estaba lidiando con un sinfín de responsabilidades. Y por primera vez en su vida, después de conocer a Roberto, finalmente había encontrado un techo permanente para ella y sus hijas. Jazz y Taz eran niñas inteligentes, activas y casi idénticas, excepto por una marca en la mejilla de Jazz. Ambas estaban en el cuadro de honor, eran exploradoras y participaban en actividades como tenis y danza. Jazz y Taz eran alumnas ejemplares con dieces y por su horario apretado no tenían tiempo para problemas. Aunque las cosas no eran perfectas para Nikki, Jazz y Taz, en general todo iba bien para su pequeña familia. Sin embargo, nadie podría haber adivinado que justo cuando Nikki empezaba a tener un respiro en la vida, esa vida le sería arrebatada. El 13 de enero de 2010, Jazz y Taz tuvieron un día escolar normal. Vivían con Nikki en la casa de Roberto esa tarde. Cuando las gemelas llegaron a casa, se quedaron paralizadas al entrar y ver que la sala estaba completamente desordenada. Era una escena espantosa, y la policía más tarde definiría la escena como una que reflejaba un matadero. Las gemelas llamaron a su mamá y al acercarse al baño vieron algo aún más espantoso. Nikki fue hallada sin vida y sin poder reconocerse en una tina llena de agua. Las chicas huyeron de la escena y una de ellas detuvo a un oficial en la calle. Según el policía, estaban tan histéricas que no podían hablar. Se pidió refuerzos y paramédicos, y en minutos la casa fue acordonada y llena de policías, quienes quedaron impactados por la escena del crimen. Era algo nunca visto, lo cual ya es mucho decir. Había un jarrón roto en el suelo de la sala. Todo estaba manchado de rojo, desde los muebles hasta el piso e incluso las paredes. Al ver el cuerpo de Nikki, los oficiales concluyeron que hubo una fuerte pelea y que ella luchó hasta el final. El cuerpo de Nikki fue sometido a una autopsia y los resultados fueron devastadores. Tenía entre 60 y 80 heridas. Definitivamente, este fue un crimen pasional. Alguien atacó a Nikki con tanta ferocidad y sin descanso que sucumbió a sus heridas increíblemente rápido. La hora de muerte de Nikki se estimó entre las 8 y 10 a.m. de ese día. Los oficiales quedaron desconcertados por los resultados. Necesitaban encontrar a la persona detrás del brutal ataque a Nikki y sus primeras sospechas recayeron directamente en alguien que tenía una relación romántica con Nikki. La persona de interés más clara era Roberto Head, novio de Nikki desde hace 10 años. Él tenía una coartada, y las gemelas dijeron que Roberto estaba fuera por trabajo, así que no pudo hacerlo. Entonces la policía descubrió a otra persona llamada Joe, con quien Nikki salía a escondidas de su novio desde hacía meses. ¿Entonces fue este un caso clásico de una aventura que salió mal? ¿Robert se enteró de Joe y buscó vengarse de Nikki? ¿O fue Joe, incapaz de compartir a Nikki, quien la mató? Bueno, la policía necesitaba más información y recurrieron a Jazz y Taz para obtener detalles, mientras seguían buscando a Joe. Las gemelas fueron llevadas a la estación de policía y estaban muy nerviosas e histéricas. Un oficial notó que Taz se mordía la mano y el brazo por nervios. Los policías intentaron consolar a las gemelas, pero al pedirles que hablaran, todo se volvió extraño. Los oficiales notaron que Jazz y Taz estaban bien abrigadas, incluso con guantes. La policía lo consideró extraño, ya que aunque hacía frío en Georgia, no era bajo cero ni nada así. La policía tuvo problemas para interrogar juntas a las gemelas, así que las separaron para preguntarles qué ocurrió el día del crimen. Jazz y Taz dijeron que Nikki las despertó. Se vistieron y llegaron a la escuela a las 8 a.m. Asistieron a sus clases y luego por la tarde, cuando regresaron a casa, vieron a su mamá sin vida en la bañera. La historia de Jazz y Taz era igual,
por lo que la policía no sospechó mucho entonces. Pero cuando revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela, la policía tenía toda una lista de preguntas para las gemelas. Mira, Jazz y Taz estaban en la escuela, pero llegaron tarde, como a las 10 de la mañana. Así que había una ventana de 2 horas que no estaba justificada, y la policía necesitaba saber qué pasó en esas 2 horas y por qué. Al parecer, las chicas estaban mintiendo. La policía obtuvo imágenes de cámaras de una gasolinera cercana a la casa de Nikki y Robert, donde se vio a las 2 chicas buscando quién las llevara a la escuela. Esto era extraño, porque si Nikki seguía viva según Jazz y Taz, ¿por qué no llevó a las chicas a la escuela como siempre hacía? En la casa, los investigadores recorrían puerta por puerta preguntando si alguien vio o escuchó algo extraño. Entonces, el vecino de Nikki relató un extraño incidente la mañana del 13 de enero. Estaba dormido cuando escuchó sonar el timbre. El perro del vecino empezó a ladrar mucho. Cuando el vecino lo calmó y fue a la puerta, no había nadie. Pero cuando la policía fue notificada de este incidente, su atención se dirigió de inmediato a la mirilla de la casa, ubicada justo al lado del timbre. Estaba manchada con manchas rojas. Cuando revisaron las manchas, resultó que eran de sangre, y el ADN coincidía con el de Nikki. Esta fue una revelación inquietante que llevó a la policía a creer que Nikki logró escapar de su atacante e incluso intentó pedir ayuda, pero tristemente el atacante la alcanzó y la llevó de regreso a la casa. Faltaban muchos detalles en el caso y, aunque las gemelas no decían toda la verdad a la policía, aún no había pruebas contundentes contra nadie. Mientras tanto, Joe también fue interrogado y pronto fue descartado como sospechoso. Estaba muy afectado emocionalmente, tenía una coartada y no tenía ningún motivo para lastimar a Nikki de una manera tan salvaje. Regresando a las gemelas, continuaban con su vida, asistían al baile de graduación y a clases. Bueno, no parecía que Jazz y Taz estuvieran afectadas o de luto por la trágica muerte de su madre. Siguieron adelante en tiempo récord. Uno pensaría que ver el cadáver de su madre los traumaría de por vida, pero Jazz y Taz parecían disfrutarlo al máximo. Incluso en el funeral de Nikki, Jazz y Taz se mostraron irrespetuosas al reír y platicar cerca del ataúd de su madre, lo que enfureció a muchos. Este no era el comportamiento de gemelas en duelo, pero Jazz y Taz continuaban como si no hubieran perdido a su mamá. Sin que ellas lo supieran, la policía reunía pruebas y armaba un caso en su contra. En ese momento, la policía pensaba que la asesina podría ser alguna de las hijas gemelas de Nikki. Esta fue una revelación escalofriante, una madre atacada sin piedad y fatalmente por nada menos que su propia sangre. La policía simplemente tenía demasiadas pruebas. Lo principal que le llamaba la atención a la policía era cómo Taz seguía mordiéndose a sí misma. Al principio, pensaron que esto era solo una especie de tic nervioso extraño, pero ahora empezaban a preguntarse si Taz en realidad estaba tratando de ocultar algo. Otra herida, ¿ves? Antes de sepultar a Nikki, la policía tomó impresiones de sus dientes y al compararlas con las marcas en Taz, lograron un gran avance. Nikki había mordido a Taz en el brazo. Además, había heridas tanto en las gemelas como en Nikki que eran consistentes con una pelea. Las marcas de mordidas encontradas en el cuerpo de Nikki coincidían con las gemelas, e incluso había fibras de cabello pertenecientes a las gemelas en la boca de Nikki. Para la policía, era más que claro que la pelea había ocurrido entre Nikki y las gemelas. Además, cuando la policía revisó la habitación de las gemelas, recuperaron. Un diario contenía entradas que pusieron la piel de gallina a los investigadores. El diario contenía entradas donde las gemelas expresaban su resentimiento hacia su mamá y su deseo de deshacerse de ella. Estas entradas no eran recientes, mostrando que la ira y el resentimiento llevaban tiempo gestándose. Era la prueba que la policía necesitaba para ver que el asesinato de Nikki fue cometido y planeado por las gemelas. Además de pruebas físicas y forenses, la policía halló ropa de Jazz y Taz manchada de rojo en la lavadora. Se hallaron botas con mechones de cabello de Nikki en una caja del closet de las gemelas. Seguro ya crees que ellas estaban tras el asesinato de Nikki. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo Jazz y Taz pasaron de estudiantes ejemplares a asesinas aparentemente inofensivas? Bueno, al principio de la historia, puede que haya pasado por alto cómo Jazz y Taz estaban viviendo con Della, su bisabuela. Nikki trabajaba muchas horas en el salón para llegar a fin de mes, mientras las chicas vivían bien. Todo cambió tras conocer a Roberto.
Jazz y Taz vivían en Decatur con Della, Roberto en Conyers, bastante lejos en auto. Desde que Roberto y Nikki salieron, ella pasaba más tiempo con él que con sus amigas. Della, con más de 60 años, no podía vigilar tanto a las gemelas como quería. Las chicas sentían que las habían abandonado con su bisabuela. Al principio, todo iba bien. Roberto incluso llevaba a Jazz y Taz de paseo, fortaleciendo el vínculo con ellas como una figura paterna. Al llegar a la adolescencia, las gemelas probaron la libertad y vivieron más imprudentemente. Como Nikki viajaba entre Decatur y Conyers, y a veces no veía a sus hijas por semanas, Jazz y Taz rompían más seguido el toque de queda. Ese fue el momento en que las gemelas se dieron cuenta de que nadie las estaba vigilando y ahora se habían salido de control. Jazz y Taz empezaron a salir con chicos mayores, ir a fiestas y pasar muchas noches fuera de casa. Della podía hacer muy poco para detenerlas. Las gemelas sabían que Nikki estaba con Robert, así que si Della no las vigilaba, podían hacer lo que quisieran. Disfrutaban su vida de libertad y de no tener que rendirle cuentas a nadie. Muy pronto, Jazz y Taz empezaron a tener un bajo rendimiento en la escuela. Pero pronto Nikki lo supo y quiso evitar que sus hijas tomaran un camino oscuro y peligroso. Las gemelas se rebelaron contra su mamá, que solo quería verlas triunfar, por lo que Nikki mudó a Jazz y Taz de Decatur a Conyers, con ella y Roberto. Las chicas no estaban contentas con el cambio. Sus días de libertad acabaron y ahora Nikki las vigilaba. La ira, amargura y resentimiento crecieron en el corazón de las gemelas. Mudarlas de Decatur no ayudó a su mamá. Jazz y Taz hacían berrinches, y Nikki tuvo que llamar a la policía porque no encontraba a Jazz. Debía estar dormida, pero la hallaron en casa de su novio, lo que no le gustó nada a Nikki. Nikki sabía que lo que hacían Jazz y Taz no acabaría bien, y solo quería que sus hijas retomaran el buen camino. Jazz y Taz creían que Nikki era irrazonable con ellas. Las gemelas conocían el pasado salvaje de su madre, por eso veían hipócrita que Nikki les prohibiera repetirlo. No creían que su madre hubiera aprendido de sus errores y quisiera transmitirles esa sabiduría. Preferían pensar que solo quería limitar su diversión. Esto causaba frecuentes discusiones entre la madre y las gemelas, quienes siempre lograban salirse con la suya. Los amigos de Nikki y Roberto decían temer a sus hijas porque se estaban volviendo violentas. Con el paso de los días, comenzaron a estallar peleas físicas entre Nikki y las gemelas. En enero de 2008, llamaron 2 veces a la policía porque las gemelas tiraron a Nikki al suelo y la lastimaron gravemente, aunque ellas la acusaban de ser violenta. La policía pronto descubrió que las gemelas eran violentas y las llevó a un centro de detención juvenil. En la audiencia, el juez dio la custodia de las gemelas a su bisabuela Della, logrando ellas lo que querían. Lo más devastador fue que, pese a los constantes ataques de sus hijas, Nikki aún quería arreglar las cosas entre ellas. La corte ordenó terapia y consejería para Nikki y las gemelas, pero no funcionaba. En ese periodo, Nikki se reconcilió con su mamá Linda e intentaron arreglar su relación, aunque las chicas volvieron con Della y podían hacer lo que quisieran. No pasó mucho tiempo hasta que el juez del Tribunal de Menores decidió que, como Della ya no podía cuidar adecuadamente a las gemelas debido a su edad, pues la custodia fue devuelta a Nikki. Las gemelas tenían 16 años en ese momento y no estaban contentas con esa decisión. Estaban tan enojadas que ambas hicieron un berrinche en el juzgado. Fue tan ruidoso que personas de otras oficinas vinieron a ver qué causaba el alboroto. Alguien escuchó a Jazz gritar: «Si tengo que vivir contigo otra vez, te mato». El juez otorgó una estadía de prueba de 2 semanas con Nikki para evaluar la situación. Nikki se alegró y buscaba mejorar su relación con sus hijas. Nikki admitió no ser una madre perfecta y estuvo ausente al inicio, pero aún así intentó mejorar su relación con ellas y solo quería una vida mejor para sus hijos. Tras la audiencia, Nikki preparó una fiesta sorpresa para Jazz y Taz, pero ellas no quisieron participar. Una gemela se encerró en su cuarto y la otra salió por la puerta y no volvió. Después de que pasó mucho tiempo, la hostilidad de las gemelas se intensificó aún más y esto aterrorizó a Nikki, tanto que tuvo que ponerle una cerradura a la puerta de su habitación.
porque las gemelas no eran tan volátiles e impredecibles. Con toda esta información saliendo a la luz, la policía sabía con certeza que las gemelas eran las responsables del asesinato de su madre. Jazz y Taz no querían que les dictaran cómo vivir sus vidas, querían vivir salvajemente y con libertad, y no iban a permitir que Nikki, su mamá, llegara y pisoteara su libertad. La policía solo quería saber qué ocurrió ese fatídico 13 de enero. 4 meses tras el ataque mortal a Nikki, Jazz y Taz, de 16 años, fueron arrestados y acusados en mayo de 2010. Lo interesante era el cambio total en las gemelas. Inicialmente eran muy estables, dulces y casi infantiles, pero una vez que empezaron a ser tratadas como las principales sospechosas del asesinato de su mamá, su actitud cambió a fría, indiferente y poco cooperativa. Finalmente, mostraron su verdadera cara. Al principio, las gemelas eran tercas y se declararon inocentes. Los preparativos para el juicio llevaron 4 años mientras defensa y fiscalía revisaban pruebas y armaban sus casos. Iban a ser juzgadas como adultas a sus 16 años y enviadas a distintos centros de detención. Pero en enero de 2014, Taz fue la primera en aceptar un acuerdo de culpabilidad ofrecido por la fiscalía. Taz se declaró culpable de homicidio voluntario y un mes después Jazz también lo hizo. Como parte del acuerdo, Jazz y Taz debían aceptar una confesión en video donde contaban lo que hicieron a su mamá. El 13 de enero ocurrió el ataque y 4 años después, la policía y todos supieron cómo Nikki fue agredida. Y prepárense porque es aterrador. El 12 de enero, las gemelas salieron de fiesta, bebieron y regresaron después de medianoche. Al día siguiente, Jazz y Taz tenían clases y Nikki las despertó. Las gemelas estaban crudas y se quejaban, pero Mickey no las aguantaba y quería que se levantaran para ir a la escuela. Cuando las chicas se vistieron y fueron a la cocina, Mickey les dijo que ahora vivían con ella y debían seguir sus reglas, así que no habría más fiestas. Esto fue el detonante que llevó a una discusión intensa y acalorada, y a un altercado físico entre las gemelas y Mickey. Mickey trató de protegerse, y la pelea eventualmente llevó a todos a la sala. En un momento de enojo, Jazz recogió un florero y lo usó para golpear a Mickey. Esto hizo que Mickey cayera al suelo, y fue entonces cuando las gemelas lanzaron un ataque brutal contra su propia madre. Mickey se defendió con fuerza, hiriendo a Jazz y Taz, y sufrió varias heridas defensivas. Mickey logró huir y pidió ayuda al tocar el timbre de su vecino. Pero Jazz y Taz estaban muy cerca de ella, y arrastraron a Mickey de regreso a la casa, donde procedieron a atacarla. Casi 80 veces, lo cual es simplemente increíble. Esto hizo que Mickey dejara de luchar. Ella seguía viva, pero muy débil y gravemente herida. Después, Jazz y Taz arrastraron a Mickey al baño más cercano y la metieron en una tina llena de agua. En la confesión, Jazz y Taz contaron que al meter a Mickey en la tina, ella habló con las chicas y logró salir. Vas a ir a la cárcel. Mickey, ya sin poder sostenerse por sí misma debido a sus graves heridas, lamentablemente perdió la vida en esa tina. Tras el brutal ataque a Mickey, Jazz y Taz intentaron limpiar la escena, pero se rindieron, se cambiaron, tomaron varias armas, como un cuchillo, una olla, un metal, además del teléfono y la bolsa de Mickey, y pusieron todo en bolsas de plástico. Las chicas entonces trataron de idear una forma de crear una coartada, y pensaron que nadie sospecharía de ellas si simplemente iban a la escuela, así que se vistieron y consiguieron que las llevaran de la gasolinera a la escuela. Es inquietante ver lo poco afectadas que estaban Jazz y Taz en la escuela. Caminaban hacia su clase como si no acabaran de quitarle la vida a alguien, y al poco tiempo simplemente siguieron adelante, como si nada de eso hubiera pasado. Tras la confesión, el tribunal revisó los acuerdos y sentenció a las gemelas asesinas. En enero de 2014, Taz fue sentenciada a 30 años de prisión, y un mes después, Jazz también. Ambas podían salir en libertad condicional en 2017, pero aún siguen en prisión. Hasta octubre de 2024, Taz podría salir en libertad condicional en marzo de 2026 y Jazz en septiembre de 2027. Jazz está encarcelada en la prisión estatal de Pulaski y Taz está en la prisión estatal de Arundel. Mientras estaban en prisión, Jazz y Taz se graduaron de la prepa y Della apoyó a sus bisnietas. Este caso fue perturbador y fácil de olvidar. Jazz y Taz, con solo 16 años, cometieron este crimen y causaron la muerte de su madre. Linda,
que casi arreglaba su relación con Nikki, perdió para siempre a su hija y nietas. Años después, Linda aún no supera que su hija ya no esté y que sus nietas sean responsables de ello. Es un sentimiento contradictorio, frustrante y sin sentido. Aunque los padres cometen errores, eso no da derecho a los hijos de hacer lo que quieran. Jazz y Taz no eran adultos, pero querían vivir como adultos. Nikki no era una madre perfecta. Pero eso no justifica el asesinato, sea cual sea el caso. Este es un caso triste donde todo salió mal y el resultado fue horrible de principio a fin. No imagino por lo que pasan Linda y Della, pero solo espero que de alguna manera estos chicos hayan podido cambiar sus vidas en prisión y realmente aprender de sus terribles errores. Porque si no lo hicieron, no quiero imaginar qué pasará cuando salgan en libertad condicional. En un tranquilo pueblo de Ohio, Heather Christina Bogle, de 28 años, terminó su turno nocturno en Whirlpool y desapareció esa mañana. Cuando no apareció a recoger a su hija, lo que nunca hacía, cundió el pánico. La búsqueda de una persona desaparecida se volvió un misterio escalofriante. Pronto, un descubrimiento impactante dentro de la cajuela de su auto revelaría un crimen brutal y una investigación defectuosa que inculpó a un inocente, mientras el verdadero culpable vivía cerca. Se necesitarían nuevos detectives, una mirada fresca y ciencia avanzada para descubrir la verdad, enterrada bajo la obsesión, la corrupción y las mentiras. Esta es la inquietante historia de una madre devota cuya vida fue violentamente arrebatada. Y el hombre peligroso que los investigadores debieron ver desde el inicio. Heather Bogle nació en Rock Hill, Carolina del Sur, y luego su familia se mudó y se estableció en Ohio. Estudió en la preparatoria Tiffin Columbian y se graduó en 2006. Heather tuvo una hija, Mackenzie, en 2010. No sabemos quién era el padre, si él sabía del embarazo o no, y si estaba presente en su vida o no. Simplemente no lo sabemos. Pero de cualquier manera, Heather era una madre soltera muy feliz de una niña igual de adorable y amaba absolutamente a su pequeña familia. Durante el caso, Heather trabajaba en Whirlpool en Clyde, condado de Sandusky. Heather disfrutaba trabajar en la enorme fábrica que fabricaba miles de piezas para electrodomésticos, aunque soñaba con dedicarse a la medicina. Un día, pronto, ella quería convertirse en enfermera. Así que en el momento del caso, Heather se había inscrito en algunos cursos de enfermería y estaba trabajando rápidamente para alcanzar el trabajo de sus sueños. Pero mientras trabajaba en Whirlpool, algo llamó la atención de Heather, o mejor dicho, alguien. Era su compañera de trabajo en la fábrica de Whirlpool, Carmela Badillo. No. Antes de lo que pensaban, Heather se estaba enamorando perdidamente de Carmela. Después de un tiempo, las dos salieron en algunas citas, y antes de darse cuenta, ya llevaban saliendo juntas alrededor de un año. Así que Heather estaba en un buen momento de su vida, tenía trabajo, estaba en una relación, tenía una familia maravillosa y estaba estudiando para convertirse en enfermera. Y también estaba cerca de lograr esa meta. Pero la buena vida de Heather estaba por verse sacudida y en un giro rápido, su vida tomaría un rumbo muy oscuro. Heather y Carmela, tras un año de noviazgo, estaban por terminar. Y es comprensible que Heather lo tomara muy mal. Carmela fue el amor de Heather, y aunque no sabemos por qué terminaron, sí que fue muy doloroso. Estaban peleando constantemente, hasta el punto en que se dijeron cosas que simplemente no se podían retractar. Todo esto, en su mayoría, surgió de la nada. Para quienes estaban fuera de su relación, parecía que todo estaba bien, y de pronto ya no. Bueno, Heather tuvo que dejar su dolor a un lado porque ahora también había reprobado uno de sus exámenes de enfermería. Esto significaba que tenía que volver a tomar la clase que reprobó, lo que a su vez significaba que no obtendría su licencia de enfermería y tendría que gastar aún más dinero, posponiendo su carrera soñada por más tiempo. La vida realmente le estaba poniendo obstáculos a Heather, las cosas se estaban desmoronando. ¿Conoces esa sensación cuando nada sale bien en tu vida profesional o personal y te invade la desesperanza? Bueno, digamos que Heather estaba justo en ese punto en ese momento, justo en medio de todo. No podía ver una salida y a donde volteara, su vida se sentía como un desastre. Heather era más fuerte de lo que crees. Seguía de pie, sonriendo y trabajando, porque eso es lo que tienes que hacer.
Cuando la vida te tumba, simplemente te levantas y vuelves a empezar una y otra vez. Heather estaba enfrentando estos obstáculos, y a pesar de todo lo que había pasado, estaba emocionada por lo que la vida le tenía preparado. No esperaba lo que pasó después. El 9 de abril de 2015 para Heather era casi el fin de su jornada laboral. Ese día salió del trabajo a las 6 a.m., lista para irse a casa. Heather trabajaba de noche y llegaba a casa para dormir, despertando justo para recoger a su hija Mackenzie de la escuela. Esa tarde, las cámaras de seguridad captaron a Heather saliendo de la planta Whirlpool Clyde a las 6:17 a.m. Nada parecía fuera de lo normal. Heather no parecía asustada, nadie sospechoso la seguía, pero pronto, Heather no llegó a la escuela para recoger a Mackenzie. Esto era realmente extraño. Si alguien puede hablar de Heather, es que era una madre dedicada. Sé que incluso las mamás necesitan descanso a veces. Si Heather hubiera cambiado de planes, al menos habría pedido a alguien de su familia que recogiera a Mackenzie. Definitivamente, ella nunca habría dejado a su hija sola en la escuela sin avisar que no podría recogerla. No era propio de ella y esto preocupó a todos. Más tarde, tras no localizar a Heather en todo el día, se reportó como desaparecida a la madre soltera de 28 años. La policía comenzó a buscar a Heather y en menos de un día encontraron algo, pero no sería nada bueno. El 10 de abril, un día después de la desaparición de Heather, hallaron su auto cerca de la planta de Whirlpool donde trabajaba, aparentemente abandonado. La policía, sinceramente, temía buscar dentro del auto porque, simplemente tenían un mal presentimiento. Pero los malos presentimientos no significan que puedas darte la vuelta e irte por otro lado. Los investigadores sabían qué hacer al acercarse al auto. Era una situación para todos. Revisaron cada centímetro del vehículo y en pocos minutos hallaron lo que buscaban, aunque no era lo que esperaban. Al abrir la cajuela, encontraron a Heather inconsciente, inmóvil y golpeada. Trágicamente no respiraba, pero Heather lucía distinta. Su antes hermoso cabello largo estaba cortado y destrozado. Fue hecho de manera tan descuidada, y no costaba mucho darse cuenta de que alguien lo había hecho con enojo y furia. Heather llevaba una camiseta de Mickey Mouse muy grande, y al levantarla, la policía vio que había más en este terrible ataque contra ella. Fue peor de lo esperado y una escena brutal para la policía. Lo más escalofriante fue que la camiseta no tenía agujeros, lo cual resulta extraño considerando que fue atacada con un arma de fuego. Pero la policía pronto se dio cuenta de que probablemente Heather fue asesinada en otro lugar, y luego la pusieron en esta camiseta de Mickey Mouse. Tras lo ocurrido, esto resultaba muy extraño. ¿Para qué servía esto? Alguien se tomó su tiempo con Heather tras su muerte, y fue una escena perturbadora. La pregunta clave era quién hizo esto a Heather y por qué. El detective Sean O'Connell tomó el caso de Heather. Normalmente, si voy a mencionar el nombre de un detective, es para felicitarlo por lo que ha hecho, o para reconocerle algún esfuerzo increíble que hizo para resolver un caso. Pero no es así esta vez. En la escena del crimen, los detectives intentaron tomar muestras de todo el auto en busca de evidencia de ADN, y sí la encontraron en el cuerpo de Heather, específicamente en sus cutículas. Es extraño porque no sé cómo lo hicieron, ya que los dedos de Heather no estaban con su cuerpo. Sin embargo, había ADN bajo sus cutículas. Este ADN será importante después, solo recuérdenlo. Un informe toxicológico mostró que Heather tenía sustancias ilegales en su sistema, pero hablaremos de eso después. Ahora, el detective Sean, el investigador principal en el caso de Heather, decidió hablar con personas en el área donde se encontró el auto de Heather. Lo hallaron en Somerton, y al parecer Heather no tenía motivo para estar ahí. Pero Sean ya tenía en la mira a una sospechosa. Era otra madre soltera en el complejo de apartamentos. Su nombre era Kinona Bohr. Tenía 25 años y era la principal sospechosa, o al menos una persona de interés, en el caso de Heather, porque tenía una camiseta de Mickey Mouse grande, parecida a la hallada en el cuerpo de Heather. Y B, un hombre llamado Omar Satchel, estaba en el departamento de Kinona y ya había sido arrestado por Sean por cargos de posesión de armas de fuego e invasión de domicilio. Kinona publicó mensajes crípticos en Facebook el día que Heather desapareció. Sean vinculó a Omar con el robo del arma usada con Heather.
y con la camioneta blanca vista entre 1:33 a.m. en la zona donde hallaron el auto de Heather. No sabemos cuánta verdad había en esas asociaciones, todo era intuición de Sean. Sean ya había arrestado antes al novio de Quinona y lo encarceló 10 años por cargos de sustancias ilegales. Cuando la policía habló con Quinona, ella respondió sin emociones, como si no le importara. Entonces, Sean pensó que todo esto era sospechoso, pero además, Sean conocía bien a estas personas y no confiaba en ellas. ¿Pero qué hay de la evidencia de ADN? Aquí Sean creyó que su sentido arácnido bastaba y no necesitaba ADN para confirmar si las personas que sospechas son culpables o no. Así que, cuando finalmente se analizó el ADN, no coincidió ni con Quinona, ni con Omar, ni con el otro tipo del que Sean sospechaba, llamado Kerry Jeffrey. Ni el ADN del novio de Quinona coincidía con la evidencia hallada en Heather. Aún así, Sean les complicó la vida durante un año. Allanaron la casa de Quinona, los interrogaron duramente, y el público desaprobaba a Sean. Fueran culpables o no, todo esto era demasiado excesivo. Cuando Sean y su equipo no tenían pruebas ni coincidía el ADN con estas personas, no eran culpables. Era solo la teoría de Sean sobre el arma y la camioneta vinculadas a Quinona y su banda, pero Sean seguía adelante. Una cosa es que el detective trabaje y otra muy distinta que acose a personas ya probadas inocentes. Bueno, Sean tampoco era el mejor detective del barrio. Tenía una reputación bastante mala por ser un detective pésimo, no daba seguimiento a las pistas y solo se abría camino imponiendo sus propias ideas sobre las teorías y pistas. Básicamente le encantaba señalar a cualquiera que no le cayera bien o que le pareciera sospechoso. A él no le importaba en lo más mínimo la ley, así que ya te imaginarás qué gran investigador era, y el caso de Heather estaba en excelentes manos. Ni siquiera sé por qué le dieron el caso a este tipo en primer lugar, porque todo esto se prolongaría durante 2 años. La familia de Heather estaba devastada y pedía respuestas, mientras Sean insistía en buscar en el lugar equivocado. Su caso estaba estancado y pasaría mucho tiempo antes de que los investigadores encontraran otra pista que lo haría avanzar. 2 años después, nuevos detectives retomaron el caso de Heather y empezaron desde cero. El mayor Nick Kostopoulos, nuevo detective principal en el caso de Heather, fue un soplo de aire fresco para la policía. Él debió manejar el caso desde el inicio. Primero, el detective Nick revisó todas las pistas anteriores, y esta vez realmente descartó a las personas de interés, usando pruebas de ADN, que es la manera correcta de hacer las cosas. Volvió a interrogar a Carmela, así como a otras personas cercanas a Heather, incluido su propio hermano, con quien Heather tuvo una pelea muy fuerte antes de su asesinato. Pero de nuevo, todos fueron descartados como sospechosos. Luego, Nick revisó los movimientos de Heather con su teléfono y datos satelitales de Google. Para su sorpresa, halló algo que Sean había pasado por alto por años. El teléfono de Heather emitió señal cerca de un parque de casas rodantes a minutos de la fábrica Whirlpool donde trabajaba, algo muy extraño. ¿Con quién se estaba reuniendo Heather en ese parque de casas rodantes? Bueno, cuando la policía investigó un poco más, descubrieron que un hombre llamado Daniel Myers vivía ahí. Trabajaba con Heather en la planta de Whirlpool en Clyde y coincidió con ella en el turno nocturno cuando desapareció. ¿Pero qué estaría haciendo Heather en la casa de este hombre? Especialmente cuando se suponía que debía ir a casa y dormir un poco para poder recoger a su hija más tarde. Bueno, los detectives estaban a punto de averiguarlo. Daniel fue llamado a la estación para una ronda de interrogatorios, y cuando los detectives lo interrogaron y le preguntaron si conocía a Heather, él dijo que sabía quién era Heather, pero que rara vez interactuaban. Daniel continuó diciendo que tal vez le había dicho algunas palabras a Heather cada 2 o 3 meses, más o menos, pero cuando los detectives le pidieron una muestra de ADN, Daniel se negó de inmediato. No estaba obligado a dar su ADN, pero su vacilación y que el teléfono de Heather estuviera cerca de su remolque bastaron para que la policía obtuviera una orden de cateo. Consiguieron la orden y él no pudo negarse a dar una muestra de ADN. Al compararlo con el cuerpo de Heather, coincidió al 100%. El ADN de Daniel estaba en su cuerpo. ¿Qué probabilidades hay?
Daniel, un hombre que trabajaba con Heather pero no la conocía personalmente y rara vez siquiera hablaba con ella, tenía su ADN en su auto y en su cuerpo. Había más en Daniel de lo que mostraba. Al salir los resultados, la espera terminó. Honestamente, fue algo que tardó mucho en llegar tanto para la policía como para los seres queridos de Heather, quienes querían respuestas sobre por qué fue asesinada de manera tan horrible. Daniel Myers fue arrestado y acusado de asesinato agravado, asalto agravado, secuestro y manipulación de pruebas. Daniel realmente sabía mucho sobre Heather. Estaba obsesionado con ella. De hecho, el día que Heather desapareció y nunca regresó a casa, se cree que Daniel encontró a Heather en un estado muy vulnerable. Ella acababa de reprobar su examen de la junta de enfermería y estaba al borde de una ruptura muy dolorosa con la primera mujer de la que realmente se había enamorado. Daniel aprovechó la situación y convenció a Heather de ir a su departamento para desahogarse sobre sus problemas. Pero no fue eso lo que pasó. Cuando Daniel y Heather llegaron al remolque y consumieron sustancias ilegales para relajarse, Daniel se acercó a Heather. Heather, desinteresada en los hombres y menos en Daniel, lo rechazó y supuestamente se burló de él por intentarlo. Pero estas son solo sus palabras, así que si todo esto es verdad, no lo sabemos. E incluso si lo es, no conocemos el contexto completo. ¿Fue una risa amistosa tipo, jaja amigo, soy gay, ¿qué haces? ¿O era burla? No importó la intención, Daniel no iba a dejarlo pasar y literalmente vio rojo. Daniel se lanzó sobre Heather y tenía un solo objetivo en mente, acabar con Heather de una vez por todas, pero Heather se defendió. Ella luchó con todas sus fuerzas para intentar quitarse a Daniel de encima, pero no tuvo éxito. Sufrió muchas heridas defensivas en los brazos, pero Daniel no se detenía. Al final, Daniel lastimó gravemente a Heather y usó un arma de fuego para acabar con ella. Luego la desvistió, le puso una camiseta grande de Mickey Mouse y llevó el cuerpo de Heather en la cajuela de su auto, abandonándolo cerca de la planta de remolino. Daniel asesinó a una mujer inocente solo porque ella no aceptó sus avances. Quiero hablar sobre la risa que Daniel consideró burlona y aclarar que esto es solo mi opinión de lo que ocurrió. Heather no buscaba una relación, según su familia. Creo que cuando Daniel se acercó a Heather, ella no supo qué hacer y soltó una risa incómoda de «no estoy interesada», levantando las manos para detenerlo y calmar la situación. Muchos se ríen nerviosos en momentos incómodos. Es común rechazar avances con una sonrisa o restar importancia a situaciones incómodas. No estuve ahí, pero no lo creo. Heather solo se rió de Daniel porque pensaba que él no era atractivo. Ella no era mala persona. Heather estaba en un lugar mental extraño, y lo último que necesitaba era que un tipo de mediana edad le estuviera coqueteando. Al final, Daniel Myers fue llevado a la corte, y si lo hallaban culpable, probablemente recibiría la pena de muerte, lo que lo dejó temblando de miedo. Siempre lo digo, pero ¿qué ocurre con los criminales, sobre todo los asesinos, que no respetan la vida ajena? Pero cuando se trata de sus propias vidas, simplemente no lo entiendo. Pero al final, Daniel se declaró culpable de todos los cargos y no hubo juicio en su sentencia. En febrero de 2019, recibió cadena perpetua sin libertad condicional por cooperar con detectives y fiscales. Él permanecía impasible, mientras los seres queridos de Heather lloraban desconsolados. Al leer los detalles en la corte y al preguntarle a Daniel, solo dijo, «No tengo nada que decir». Aquí lo impactante. No se pensaba que el asesinato de Heather fuera el primer crimen de Rubén tras su arresto. En el caso de Heather, unas 10 mujeres declararon a la policía que Daniel solía aprovecharse de mujeres inocentes y vulnerables. Al registrar el remolque de Daniel, hallaron ropa íntima femenina y videos inapropiados de él con otras mujeres. Era escoria humana. Además, muchos sospecharon de él cuando su novia, Leigh Sauter, fue hallada con una herida de bala en el pecho. ¿En ese remolque vivía Daniel en 2009? Leigh fue hallada en su habitación con un arma a su lado. Irónicamente, trabajaba en Whirlpool entonces. Y aunque fue Daniel quien reportó su muerte a la policía, su hermana sospechó de Daniel desde el principio. Ella recalcó que su hermana nunca se acercaría a un arma de fuego porque las odiaba demasiado. Además, no pudo haber jalado el gatillo por sí sola porque el arma era un rifle.
era larga y simplemente parecía poco probable que ella eligiera este método específico para acabar con su propia vida. Daniel sabía que Leigh odiaba las armas de fuego, pero aún así tenía una en casa. Decía que era por seguridad, aunque su hermana no le creía. El caso de Leigh se reabrió porque los detectives creían que no se manejó bien y debía tratarse como homicidio. Al final, la investigación no avanzó y la muerte de Leigh se catalogó oficialmente como suicidio. Es posible, aunque no comprobado, que Daniel haya matado a otras personas antes. Aunque no lo haya hecho, seguramente hizo miserables las vidas de muchas mujeres. Este hombre está, de verdad, en el lugar perfecto ahora, tras las rejas y no en el mundo exterior, aterrorizando mujeres y asesinándolas solo porque no le dan lo que quiere. Antes de sentenciar a Daniel por el caso de Heather, Sean O'Connell debía presentarse primero en la corte. Mira, durante 15 meses él estuvo tras 3 personas, Kynona Boer, Katie Jeffrey y Omar Satchel. Sean creía que estas 3 personas estaban relacionadas con el asesinato de Heather. Su teoría era que Heather fue a ver a Kynona y Kay por sustancias ilegales, y ese día el trío la asesinó por esas sustancias. ¿Y qué pruebas tenía? Nada. Ni avisó a la fiscalía que el ADN hallado en Heather no coincidía con ninguno del trío. Ni siquiera había revisado los registros telefónicos de Heather, algo que el detective Nick hizo de inmediato. Y para empeorar, cuando llevaba el caso de Heather, los registros mostraron que recibió un correo de una mujer de Whirlpool, quien le dio información sobre un hombre de la misma empresa, quien podría haber sido responsable del asesinato de Heather, y ese hombre era Daniel Myers. Mira, esta mujer también fue objetivo de Daniel. En un correo a Sean, dijo que él la atacó en su remolque, pero logró escapar. El detective debería investigar eso. Esta mujer literalmente le dio a Sean información sobre Daniel en bandeja de plata. Si Sean hubiera podido mirar hacia otro lado por un segundo y dejar su obsesión de culpar a personas inocentes, entonces el caso de Heather se habría resuelto. Hace años. ¿Pero hizo eso? Obviamente no, como seguro ya sabes después de todo lo que pasó. Sean fue acusado de obstrucción, negligencia, coacción, uso indebido de propiedad, manipulación de pruebas y falsificación de registros. Este sujeto tenía muchos delitos graves. Que haya manejado el caso de Heather es indignante. Pero al final, llegó a un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a solo 2 años de prisión en septiembre de 2018, 2 años. Cuando el juez le preguntó durante su juicio sobre el correo electrónico que la mujer le había enviado acerca de Daniel Myers, Sean afirmó que no era una persona experta en tecnología y negó haber recibido ese correo electrónico. La defensa de este hombre fue, literalmente, que no sabía abrir su correo electrónico. En 2015, un detective principal no sabía cómo manejar un correo electrónico. Por suerte, Sean fue obligado a pagar sus crímenes, perdió su trabajo y fue a prisión. No se ha dicho qué le pasó después, solo desapareció en la oscuridad, donde pertenece. Tras lo sucedido, creo que el resultado fue tan bueno como se podía esperar, aunque hubiera sido mejor que llegara antes. Pero gracias a las acciones de un hombre y de un detective terrible, esta familia tuvo que sufrir la pérdida insoportable de una mujer inocente como Heather, y su sufrimiento se prolongó innecesariamente. Todo porque un hombre no pudo controlar su ego.